No, sí, 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 está. Loro no puede hacer dos cosas. Si yo le hablo, porque ahora está con el Facebook, está, no sé qué haciendo para que se escuche también el No, no, Facebook. se me cortó la luz y volvió, no sé qué pasó, pero bueno. Y si no la apagás, es Hay que difícil. pagarla, Loro. Viste, la apagué con la mente porque volvió enseguida. Bueno, ahora sí, Loro, dale la bienvenida a Germán y arrancamos. Bueno, no me parece que haya que, por lo menos de mi parte, decir nada, pero tuve la suerte de compartir con Germán eh, una temporada y media, una temporada que me fue muy bien, y la otra media me echaron las patadas, pero o sea, eso significa que el psicólogo no es tan bueno para sacarte campeón, ni es tan malo para que te vaya mal, pero realmente mi experiencia con Germán ha sido fantástica en todos los sentidos, así que es un placer que esté acá con nosotros y bueno, y escucharlo hablar de algo tan importante como es cómo relacionarnos con las generaciones que vienen o que ya están y son todavía, y son muy jóvenes, ¿no? Así que, Germán, será un placer escucharte. Bueno, en principio, muchas gracias por la invitación. Para mí también es un placer estar aquí con tantos entrenadores y con tanta gente apasionada buscando información y demás. No voy a decir lo que tengo que decir seguramente de esa hermosa temporada que hemos pasado con el Loro y con un grupo de jugadores y de personas fundamentalmente espectaculares, pero nunca más acertado eso de que el psicólogo no te saca campeón, pero tampoco te manda al descenso. Así que es el punto más importante para tratar de empezar a ver de qué se trata esto de la psicología del deporte o de qué se trata esto, como decía Pablo hace un rato, de tener un psicólogo dentro del plantel profesional, ¿no? Todavía dentro de las estructuras deportivas en Argentina cuesta mucho entender que es una parte más y que no hay que pedirle más de lo que puede dar. En definitiva es un soporte extra para ayudar al cuerpo técnico y a los jugadores a alcanzar su máximo rendimiento, no mucho más, ¿no? A mí me ha tocado muchas veces en otros tiempos que me contrataran para tratar de ayudar a un equipo que no se vaya, para tratar de que... Por favor, que cierren todos los micrófonos. Por favor. Gracias. Decía que me ha tocado algunas veces ser llamado como bombero en medio de un equipo que se estaba incendiando, o en otras tratar de ayudar a un equipo en una situación de aspirante a un título, y en realidad el psicólogo, uno no llama un utilero ni un kinesiólogo para salir campeón o para salvarse del descenso, tampoco tendría que llamar un psicólogo para ese tipo de cosas, ¿no? El psicólogo debería estar dentro de la estructura como corresponde, formando parte del mundo deportivo para ayudar en un montón de situaciones de la vida cotidiana que luego podemos profundizar. Y una de esas situaciones tiene que ver específicamente con el tema con el que habíamos pautado o arreglado arrancar esta charla y este momento, que tiene que ver con cómo comunicarnos con las nuevas generaciones. Vamos a hacer uso de la tecnología aquí para... ¿Se ve? Sí, ahora no, ahora sí. Ahí va. Bueno, el punto es este, ¿no? Es un tema que empecé a trabajar hace unos cuantos años al ver que había una marcada diferencia entre lo que el entrenador decía y lo que el jugador entendía. A nosotros los psicólogos nos toca siempre estar en el medio de toda esta historieta. Yo siempre digo que una de las funciones que tenemos es tratar de traducir el mensaje del entrenador, no porque el entrenador lo necesite o porque se hable en otro idioma, sino porque a veces la diferencia generacional o la diferencia situacional entre cómo se planta el jugador ante la situación y cómo se planta o cómo la vive el entrenador, hace que a veces el mensaje, por claro que sea, de parte de ustedes, no llegue todo lo limpio y claro que necesita a veces el interlocutor, que en este caso es el jugador. Y esto se empezó a agudizar
hace unos cuantos años, cuando apareció a través de la sociología y de un montón de cosas más el estudio de las nuevas generaciones y se empezó a hablar de los famosos millennials, ¿no? Entonces empezamos a trabajar, y cuando digo empezamos, incluyo a la gente de mi equipo de psicología con el que trabajo en el club y de manera particular, sobre situaciones que tienen que ver con cómo estamos comunicándonos con las generaciones, ¿no? Con las nuevas generaciones. Trabajando con el plantel profesional en Vélez hace unos años atrás, me tocó hablar con un entrenador más o menos de mi edad, 50 y algo, y el punto de barrera era muy importante porque teníamos una cantera de jugadores, no una cantera, sino un plantel formado específicamente o en su mayoría por jugadores jóvenes, jugadores de menos de 22, 23 años. Y la diferencia generacional en cuanto al lenguaje y la comunicación o en cuanto al nivel de compromiso, cosas por el estilo, provocaba un ruido en la comunicación entre entrenador y jugadores que hacía que después el mensaje que tiene que llegar, que es el que tiene que ver con lo táctico, con lo técnico, con lo específicamente laboral, lo que tiene que ver con ganar el partido, se enturbiara por una cuestión de transmisión. Entonces en algún momento empezamos a preparar un material que tenía que ver con esto y parte de eso tenía que ver con arrancar con hacer estas preguntas, ¿no? Si adaptás el mensaje a la generación con la que estás trabajando, ¿cuál es la mayor barrera generacional que crees que existe entre tu categoría o entre tu equipo y vos? ¿Y de qué forma buscás motivar a los jugadores? Y siempre que abríamos este tipo de interrogantes a la gente con la que estábamos trabajando o a la gente con la que teníamos que compartir el momento, nos encontramos con que la mayoría de la gente no sabía que había una situación generacional tan marcada, tan importante en cuanto a lenguaje y a vivencias, y que por ende, por lo general, el que estaba transmitiendo transmitía en su lenguaje. Y eso generaba precisamente esto, ¿no? La barrera generacional. Entonces, a partir de ahí empezamos a tratar de buscar lo didáctico, de hacerlo más sencillo, más claro para que todo el mundo lo viera. Esta es información que muchos de ustedes seguramente han visto, pero que cuando nos metemos en la profundidad del tema, a veces pasa desapercibida, ¿no? Salvando las distancias por edades, que ahora lo voy a tratar de especificar un poco más, decimos que hay una generación silenciosa, que es aquellos que nacieron entre el 1920 y 1940. Hay una generación que se denominó Baby Boomer, entre el 40 y pico y el 65 aproximadamente. Hay una generación X, que es la generación de aquellos que nacieron entre el 65 y 79 aproximadamente, y siempre digo aproximadamente porque depende del lugar del mundo del que estemos hablando. Hay una generación X, una generación Y, o millennials, que son los que nacieron del 80 en adelante hasta el 2000, que son los jugadores que hoy básicamente están en los planteles profesionales. Y hay una generación Z o centennials, que son los jugadores que nos encontramos en divisiones inferiores. Yo al principio en Vélez trabajaba solamente con los profesionales, con el tiempo empecé a hacerme cargo de todo el departamento de psicología deportiva y obviamente me tuve que meter a trabajar con los chicos, con los chicos y con los formadores de los chicos. Y hasta ahí también notábamos diferencias sustanciales entre los millennials y los centennials. Un par de consideraciones para empezar a ver de qué se trata esto, ¿no? Los silenciosos, bueno, descuento que no hay ningún de menos del 40, pero puede. El punto es que los baby boomers, ¿no? Seguramente hay unos cuantos aquí dentro del staff y muchos de los entrenadores que han tenido o tienen todavía equipos en el alto rendimiento están en esta franja de edad. Hablamos de que contrastando con una situación específica que todo el mundo cree y que está cada vez más lejana de la realidad, que es que la genética domina cómo es una persona, en realidad sabemos aquellos que, bueno, investigamos en algunos aspectos el tema que tiene que ver con la situación ambiental, con la sociología o con la inteligencia emocional, que más allá de la genética, lo que marca es el entorno, lo que marca es el ambiente, la formación y cómo se va generando, cómo se va gestando una persona o una personalidad. Por eso es tan importante esto que tiene que ver con los tiempos, ¿no? Los baby boomers, que nacieron entre el 45 y 65 aproximadamente, o entre el 40 y el 60, aquí en Argentina, por ejemplo, nacieron con la proscripción del peronismo,
vienen con efectos del post-Segunda Guerra Mundial. Fueron marcados en su primera infancia y en su adolescencia por el tema de las dictaduras militares, por los hippies, por los Beatles y por la liberación de la mujer. Entre un montón de otras características que tienen que ver con la época, que nos arrojan una persona básicamente idealista, con respeto por la autoridad, con preferencia para la comunicación cara a cara, con mucho respeto y comodidad por moverse dentro de las estructuras jerárquicas, con gente que habitualmente vive para trabajar en lugar de trabajar para vivir. Y bueno, esto es un punto muy importante en lo que tiene que ver con ustedes, ¿no? Con los entrenadores que son tan pasionales y que viven fundamentalmente su trabajo casi como una extensión o una parte muy importante de su vida, ¿no? Con poco tiempo para el ocio y el esparcimiento y con una sensación de que la estabilidad se consigue a largo plazo. Básicamente porque así fueron formados por la generación anterior y porque las situaciones que marcaron la época fueron definiéndolos de esa manera. Vamos a la generación X, ¿no? Que también tiene un alto porcentaje de los entrenadores que dirigen primer equipo son básicamente de esta generación. Hablamos del 60-65 al 79-80 aproximadamente, depende, insisto, el lugar del mundo en el que fue engendrado o educado el personaje en cuestión. Y esto llega aquí hasta esta generación porque básicamente el desarrollo de Internet global empieza a partir de la próxima, ¿no? Por eso las diferencias marcadas entre lo que pasaba en el mundo y lo que tal vez pasaba en Argentina. Muchos de ustedes, al igual que yo, son de la época en la que esperábamos el videocassette que llegara con el partido NBA o que llegara de España o que llegara de algún lugar, ¿no? Algo terriblemente antiguo para las generaciones de hoy, que cuando uno se lo cuenta a los chicos resulta muy difícil de entender. Pero bueno, la generación X estuvimos marcados por acontecimientos que marcaron nuestra época, como el terrorismo de Estado, como la guerra de Malvinas, la vuelta a la democracia, alta tasa de divorcio, o el inicio de las altas tasas de divorcio, visto como algo diferente, como algo raro, la crisis de la seguridad social y los despidos corporativos. Todo ese marco arrojó personas con tendencia y capacidad para ser independientes, orientados hacia el resultado, más resultado que proceso, muy pragmáticos, generalmente autosuficientes, con un vínculo de lealtad hacia la empresa importante, ¿no? Sentido de pertenencia, con una situación de que no le intimida la autoridad, tendencia al consumismo, éxito igual familia feliz, y miren cómo eso contrasta con la crisis, ¿no? Y el tema de la alta tasa de divorcio, rápidos para criticar y con una cultura del ocio tendiente al aire libre. Fíjense que tanto los baby boomers como los generación X son los entrenadores de hoy, o los entrenadores de mayor rango de edad, y son los que están a cargo de los equipos profesionales más importantes, por lo general. Y son los que están dirigiendo básicamente a jugadores como estos, ¿no? Entre 80 y 2000, o entre el 80 y pico y el 2001 aproximadamente. Fíjense que acá el fin de la etapa de la generación coincide tanto en Argentina como en el mundo por una cuestión lógica. Internet globaliza, Internet iguala. La generación Y o millennials son chicos que están marcados por el nacimiento y la explosión de Internet, por los ataques terroristas, por la hiperinflación, menemismo en Argentina, la salida de Facebook y los viajes aéreos baratos, entre otras cosas. Eso nos arroja personajes idealistas, con conexión 24/7, ¿no? Estos chicos son nativos digital. Con el respeto por el otro como algo importante, apareció la época de la diversidad, la historia de empezar a respetar al otro en todos los sentidos, ¿no? La igualdad. Mucha creatividad, pero al mismo tiempo aburrimiento fácil. Aquí un punto importante que hay que desarrollar más adelante y que tiene que ver con el nivel de atención. Recuerden los más viejos, como yo, que nos decían que, sobre todo aquellos que se formaron en la docencia, que el tiempo de atención en clase era de 40 minutos. Bueno, aquí el tiempo de atención de estos chicos sobre un mismo tema no supera los 15. No dejan la vida en el trabajo, no tienen límites ni jerarquías, no respetan tanto los límites ni jerarquías, por eso a los millennials les cuesta tanto relacionarse con el superior, y ustedes son el superior por lo general. Prefieren la retroalimentación inmediata a la retroalimentación a futuro, a diferencia de la generación anterior también, y hay mucha rotación en el trabajo.
Y esto tiene que ver con que los de la generación anterior, por lo general, éramos de la época de, bueno, nacés en una empresa, entrás y si te jubilás es todo un logro, y estos chicos van pasando de trabajo en trabajo, ¿no? Hay menos sentido de pertenencia en este tipo de situaciones. Bajamos y nos encontramos con los centennials, que son los chicos que hoy están poblando las divisiones inferiores y están pegando el salto a la categoría superior. Y son chicos que están marcados por la crisis del 2001, por los avances tecnológicos en las redes, ¿no? Con un cambio sobre el consumo, un cambio de cultura sobre el consumo, abundancia de información, autoaprendizaje, flexibilidad laboral, y predomina el concepto de la diversidad. Estos chicos son nativos digitales 100%. Salieron de la panza de mamá y antes que la teta tocaron una pantalla. Son multitasking, ¿no? A diferencia de los otros que están marcados más por el Facebook que otra cosa, también esto se va midiendo por qué red social predomina en el uso de cada generación. Los más viejos nacimos con el Facebook, después nos adaptamos y nos ayornamos a Instagram y otras cosas, pero nacimos básicamente con el Facebook. A los chicos de esta generación les hablas de Facebook y prácticamente no lo registran. Y a diferencia de los otros, son multitasking, están haciendo todo a la vez. No están zapeando con una sola red o con una sola situación, sino que tienen 5 o 6 pantallas, 5 o 6 conversaciones abiertas al mismo tiempo. Por ende, tienen preferencia de lo visual e interactivo por sobre todo lo demás, por sobre lo sensorial. Son muy competitivos, a diferencia de los millennials, o más que los millennials en este caso. El éxito lo miden en likes o en los compartidos a través de la red social. O sea, mucho de su autoestima tiene que ver con qué es lo que pasa en las redes. Decíamos que los otros tienen un promedio de atención de hasta 15, estos tienen hasta 2. Siempre que planteo esta situación, bueno, suena exagerada, ¿no? Estamos hablando de un promedio. Y la pregunta que viene del otro lado, del entrenador o del interlocutor que está escuchando la charla es, y bueno, ¿y cómo hacemos? Bueno, hay que ser más creativo, ¿no? Después vamos a profundizar tal vez sobre eso, pero hay que ser más creativo y tratar de entender a quién le estamos hablando, porque si a los 2 minutos no lo pescaste, lo perdiste. Y cuando lo perdiste, pues lo perdiste, ¿no? A mí me ha tocado hablar con jugadores de plantel superior, de plantel profesional, y que me digan, no, el entrenador, los videos, o sea, preguntar sobre el video y que me digan, no, el video es aburrido, muy largo, 20 minutos, 20 y pico de minutos. ¿Y qué haces? A los 2 minutos ya dijo el equipo, ya dijo cómo vamos a jugar, me desconecto y se acabó, ¿no? Fácilmente hacen así, clic, y se desconectaron. Con el riesgo de la irresponsabilidad que trae en situaciones que tienen que ver con el laburo que hacen ustedes, ¿no? Estos chicos, a diferencia de los otros, sí se plantean objetivos a largo plazo. Tienen el celular como extensión del cuerpo, ya no es un celular, sino es una computadora inteligente, súper poderosa, con la que están todo el tiempo conectados, y prefieren la retroalimentación inmediata, ¿no? Todo el tiempo necesitan un feedback diferente tal vez al que necesitábamos los anteriores. En cuanto a que necesitan del entrenador, del líder, del superior, que esté permanentemente, a veces, haciendo una retroalimentación positiva o una connotación positiva del trabajo que están haciendo. Son muy impacientes, predomina la ansiedad, precisamente porque tienen todo al alcance de la mano. El punto más importante en esta historia es comparar cómo nosotros recibíamos la información y cómo la reciben ellos. Para nosotros, la fuente de información era el de la generación superior, ¿no? Para los X, por ejemplo, en mi caso, era papá, el entrenador, el profesor, quien fuere. Siempre el superior. Era una fuente de información en la que confiábamos. Y ese es el punto más grande de diferencia, de distancia, en cuanto a lo cognitivo respecto a tanto los millennials como los centennials. Ellos no van a preguntarle a papá, no van a preguntarle al profesor, no van a preguntarle al entrenador. Ellos le preguntan al señor Google. Y señor Google dice que el ejercicio o el drill espectacular que pusiste en la práctica ya lo venía dando no sé qué entrenador en la liga de no sé dónde, entonces le quita cierto valor al principio a esa información. Generalmente, el problema mayor con que nos encontramos es que desde el lugar que estamos hablando, nos estamos dirigiendo a una persona que entiende la vida de otra manera. La frase más común que escucho todo el tiempo es,
estos pibes no entienden nada cuando viene de alguien de la generación superior, cuando viene desde el entrenador por lo general. Y la verdad es que sí, a veces los pibes no entienden nada, pero, como dice por ahí abajo, no es culpa de ellos. Porque el punto es quién se comunica y en qué lenguaje se comunica, ¿no? Generalmente uno desde su concepción está bajando información pensando en el nivel de compromiso. Y si un generación X o un baby boomer está tratando de bajarle o de motivar a un jugador millennial con todas las características que vimos después y que si quieren después les voy a mandar el PowerPoint para que puedan revisarlo y tenerlo para repasar esas características. El nivel de compromiso que encaraba un baby boomer o un generación X no es el mismo de un millennial, que es un tipo básicamente formado por la desconfianza en ese aspecto. Desconfianza de la jerarquía. Entonces va a costar más comprometerlo. Entonces vos le estás hablando en algún patrón de compromiso o en algún patrón de respeto a cierto tipo de autoridad a alguien que está desconfiando y por ende, es lo que decía al principio, estamos perdiéndolo porque estás hablándole a alguien que no te está entendiendo, básicamente, ¿no? Por eso es importante desde qué lugar, desde qué posición, tenerlo claro y saber a quién nos estamos dirigiendo. Por eso es tan importante en esto de la comunicación repasar algunos conceptos de los que yo hablo permanentemente y los que me conocen seguramente ya están cansados de escucharlo, pero que tienen que ver con esto, ¿no? Con qué, cómo, cuándo y a quién, ¿no? ¿Qué estoy diciendo? ¿Cómo lo estoy diciendo? ¿Cuándo lo estoy diciendo? ¿Y a quién se lo estoy diciendo? Porque no es lo mismo estar hablándole a un pibe millennial que un centennial, o no es lo mismo estar hablándole a un chico que viene de un estrato social o de una situación. Hoy la diversidad ha abierto tanto el marco que hace que haya que ser mucho más preciso a la hora de intentar comunicar. Cuando yo hablo de comunicación digo que no siempre expresamos correctamente lo que pensamos, ¿no? Fíjense cuántas veces uno escribe o dice algo que el otro interpreta mal, o cómo una coma cambia el sentido. Y estamos hablando con chicos que básicamente se comunican de una manera diferente. Hablábamos de que los baby boomers, los centennial o los X, nos comunicamos habitualmente los mayores, con preferencia a la comunicación cara a cara. Los chicos de las nuevas generaciones, para separarlos entre mayores y menores, los chicos de las nuevas generaciones se comunican a través del teclado. Se comunican a través del WhatsApp, hoy, básicamente. Antes era a través del chat de alguna red social, ahora es básicamente a través de WhatsApp. Se comunican de esa manera, escriben mal, ¿no? Hay mucha discordancia a veces o mala interpretación de lo que se está diciendo, y por ende, un punto muy importante en lo que tiene que ver con la vida de los equipos deportivos, tienen serios problemas de comunicación, porque parecen locuaces, parece que hablan, pero les cuesta hablar, y sobre todo cuando se trata de la jerarquía, ¿no? Una de las cosas que me toca trabajar mucho a mí cuando estoy en planteles o cuando trabajo con pacientes deportivos es tratar de generar cierto aprendizaje en el joven para que pueda comunicarse con la jerarquía sin comportarse de una mala manera, sin comportarse de manera irrespetuosa o sin comportarse de una manera indolente que haga que el mayor lo interprete de una forma que termine clasificándolo mal. Por eso dice por ahí, la clave no está solamente en qué digo, sino en cómo lo digo, en qué momento lo digo y a quién te lo estoy diciendo. No es... cada jugador necesita una palabra distinta, cada persona necesita una palabra distinta, y acá, a diferencia de cómo fuimos formados nosotros, los más grandes, los chicos perciben de una forma totalmente diferente. Un aspecto que tuvimos trabajando mucho en el último año en las divisiones menores tiene que ver con el bullying, por ejemplo. Y digo, todos los más grandes fuimos formados, los que hicieron la colimba se acuerdan del Tagarna, del cuerpo a tierra y de todo eso, y los que no se acuerdan de que el bardeo, por decirlo de alguna manera, en términos de hoy, es muy común. O sea, el gaste, ¿no? La cargada, a veces el insulto con buena onda, estaba bien visto, y para nosotros la cagada a pedo del entrenador era algo sano y era algo aceptable y algo importante. Los chicos de hoy, como se han criado en otro marco de sensibilidad, esa conducta que limita suavemente con el bullying, ¿no? Y que para nosotros era aceptable, la reciben de una manera totalmente diferente. Por eso
a un jugador más grande uno le mete un insulto, un grito o algo por el estilo y reacciona bien o normal, o no se afecta. Y hoy con los chicos de hoy hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas, hay que abrir un poco la cabeza sobre el nivel de observación para tratar de ver cómo lo está recibiendo, porque si no, vos le estás hablando, le estás dando un mensaje correcto, pero no se lo estás dando de la manera correcta o de la manera que el otro lo va a recibir. Generalmente lo que suele pasar con los entrenadores, a veces, y la mayor discusión que suelo tener a veces con los entrenadores, cuando digo discusión es charla, no es pelea, ¿no? Es que el entrenador pretende que la población se adapte a él. Y en cierto sentido, bueno, es la jerarquía, y no estaría mal. El punto es que el entrenador es de una generación, tiene un nivel de formación, y está comunicándose con una población mucho más grande que percibe las cosas de un mundo diferente. Entonces el punto ahí es, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? ¿No? Hay que adaptarse a la jerarquía, o la jerarquía se tiene que modernizar para poder transmitir el mensaje de una manera efectiva. Todavía hay algunos entrenadores que pretenden que no, y con algunos hasta he tenido charlas profundas respecto a, no, el celular no, y hay que sacarlo, porque no, y yo digo, el desafío con el celular no es tratar de que el celular no esté permitido dentro del ámbito del entrenamiento, no del entrenamiento, sino del vestuario o de la concentración o cosas por el estilo, sino que sea bien usado, o que no sea un factor de distracción, sino que sea un factor de ayuda, ¿no? El Loro no me deja mentir, y hace muchos años atrás, cuando estábamos trabajando juntos, en algún momento creé un grupo de Facebook interno para bajar mensajes motivacionales. Después en ese grupo terminamos metiendo scouting y videos y de todo un poco. ¿Por qué? Porque fue un canal de comunicación. Hoy los chicos también se comunican de esa manera, y hoy se trabaja mucho con Google Forms y con aplicaciones y con cosas por el estilo. El punto no es solamente ayornarse desde la tecnología, sino también ayornarse desde lo conceptual, desde cómo estoy comunicándome con el resto, porque si no, inevitablemente, el mensaje empieza a perder valor, a perder fuerza, ¿no? Por algunas cuestiones que tienen que ver con 7 u 8 tips que les voy a mencionar ahora, que tienen que ver con cómo poder trabajar un poco mejor estas cosas, ¿no? Nosotros decimos que los chicos de hoy, vamos a involucrar a millennials y a centennials más o menos en el mismo grupo, son más visuales. Entonces es muy importante complementar las explicaciones con video, con presentaciones PowerPoint, con pizarra, con cuaderno o cosas similares que puedan ayudar a generar mayor atención y a evitar la dispersión. Algo muy común, tanto en los entrenadores de básquet como en los de fútbol, ¿no? En general es, a veces uno se planta en la mitad de la cancha, habla, grita, y el equipo al que le estás hablando capaz que te está prestando atención, y con el que no tenés contacto visual no te está prestando atención. ¿Por qué es indolente? ¿Porque lo hace a propósito? ¿Porque no es buen profesional? No, porque están seteados así, ¿no? Están seteados de esa manera, y a veces cuesta mucho generar ese vínculo. Entonces, yo siempre digo, hay que trabajar a prueba de tontos o de gente que recibe la información distinto. ¿Cómo? Bueno, trabajando, si son visuales, con más contenido visual. A veces, con algunos cuerpos técnicos con los que he podido trabajar y que he visto que lo han laburado muy bien en los últimos años, trabajan con el video, mostrando el ejercicio en video, mostrándolo en situaciones específicas, para que después el jugador ejecute, practique y la ejecución sea más rápida. Pero lo visual predomina mucho en las nuevas generaciones. Fíjense que estamos en la cultura o en las generaciones del Instagram, donde a veces es más importante sacarse una foto y mostrarle a los demás la foto, ¿no?, que estar apreciando el paisaje o disfrutando el momento. Uno llega y lo primero que hace, un chico de esta generación llega y lo primero que hace es sacarse una selfie. Entonces, lo visual es muy importante. Ahora, lo visual también en tiempo corto, ¿no? Porque también charlamos esto el año pasado en las inferiores en el club, y un entrenador lo tomó tan al pie de la letra que les daba 3 sesiones de video a los pibes de la quinta, sexta división, y eran videos de 50 minutos. No, video visual sí, tiempo excedido no, por diferentes situaciones. Los chicos de hoy son muy impacientes, por eso les cuesta tanto mantener la atención. Pónganse a pensar cómo estos chicos están en contacto con el celular y con qué rapidez reciben la información.
Entonces, cualquier información voltera, cualquier vuelta de tuerca que uno le dé a la situación en cuanto a la explicación o la anécdota o lo que sea, hace que el otro se vaya, ¿no? Por eso también les cuesta prestar mucha atención cuando el campo es grande, o cuando la cancha es grande, o cuando uno está mirando para un lado y retando al, no sé, al equipo que está defendiendo y el que está del otro lado de la cancha no está prestando atención. Se puede optimizar variando los métodos de explicación, ¿no? Explico, muestro el campo, involucro, trabajo situaciones específicas que tienden a que el otro esté preocupado por la sorpresa más que por la repetición. Los chicos de hoy se mueven mucho por patrones. Enseguida sacan qué es lo que vas a decir, cuándo, de qué manera, y pasa eso que les mencionaba hace un rato, ¿no? Jugador profesional, jovencito, inteligente, pero decía, no, en 3 minutos ya dijo lo que tiene que decir. ¿Y los otros 27 qué haces? Nada, no escucho, pienso en otra cosa. Te digo, y el día que el tipo en el minuto 29 se le ocurra dar la clave de algo, alguien me la va a contar. Hay un nivel de suficiencia muy grande en los chicos y de rechazo a todo lo que sea muy largo, a todo lo que vaya más allá de X cantidad de caracteres o de tiempo. Vamos de nuevo, ¿está mal? ¿Está bien? No sé si está mal o está bien, o sea, en realidad son gente nueva, son gente de otra generación y son los que predominan en los planteles. Es más fácil siempre que se adapte el que maneja a que se adapten todos los demás, ¿no? O a tratar de buscar un vínculo intermedio que permita generar un patrón mediante el cual nos podamos comunicar mejor. Dispersos 1, a los chicos les cuesta enfocar, porque todo los distrae. Insisto, están permanentemente dispersos, están mirando una serie y están pendientes del Twitter, están comiendo y están pendientes de la notificación que llegó por internet. O sea, es como se han educado desde muy chiquitos, ¿no? Miren los chicos de 1 año y ya están con el celular o con la pantalla. Hoy hablaba con un jugador y le digo, che, te mandé esto por... Sí, lo que pasa es que la nena, 2 años, me toma el celular. O sea, el celular o la pantalla, ¿no? Antes los mandábamos a jugar a los chicos, yo a mis hijos los mandaba a jugar. Ahora ves a las parejas jóvenes y es una tablet o un teléfono, ¿no? Es otro tipo de estimulación. Entonces, como son dispersos, hay que tratar de variar el mensaje y con los centennials o los más jovencitos usar mucho la competitividad como una herramienta a favor. Les cuesta mucho seguir la palabra. Las charlas largas no les suman, restan. Por eso hay que tratar de bajar el mensaje y ser corto, conciso. En lo posible interactivo, ¿no? Comprometiéndolo, involucrándolos dentro de la charla, porque cuando la charla excede cierto tiempo y hay una tonalidad monocorde, esa tonalidad monocorde hace que el chico se disperse y se vaya. Y cuando digo el chico, digo 20 y algo. Por una cuestión que siempre menciono respecto a este tema. Los deportistas profesionales de hoy, antes pensábamos que el hombre, ¿no? Que nos hacíamos hombre a los 18, 19. Los deportistas profesionales de hoy, por todo el marco de educación que tienen, no solo como personas, sino como deportistas, a veces llegan a los 35 y todavía tienen rasgos de adolescencia. Por ende, para los más viejos, tengan claro que están dirigiendo adolescentes, no están dirigiendo hombres, hechos, derechos y totalmente emancipados, ¿no? Esto tiene que ver con otras cosas que van a cuál es la formación y la asistencia que se le da al deportista profesional, incluso desde muy chico. Generalmente, uno de los problemas grandes que tiene la educación del deportista de alto rendimiento de hoy es que lo educamos como si fuera un robot. De chico se le dice qué comer, qué hacer, qué zapatilla ponerse, cómo entrenar, el profe marca la rutina, la nutricionista marca la comida, el entrenador marca los sistemas, ¿no? Y en el básquet hay algo muy común que es a veces el entrenador muy presente que a veces hasta marca la jugada que tiene que hacer el equipo en cada ataque. O sea, estamos educando robots, se les dice cuándo concentrar, cuándo bajar del micro, qué ropa ponerse, se les hace el check-in, todo marcado. Eso atenta contra la capacidad de la toma de decisiones. Entonces, cuesta mucho a veces tratar de entender cosas entre los que estamos formando y a los que estamos formando. ¿No? Hay una situación grande que tiene que ver con esto de la toma de decisiones y a veces hay que tratar de enseñarle a los chicos a que tomen decisiones.
Pero bueno, Germán, sí. disculpame, Sí. Germán, decís que o sea, estamos fabricando robots porque le decimos qué ropa se tienen que poner, a qué hora hay que bajarse del micro, etcétera, etcétera. Pero eso forma parte del orden del equipo. ¿Crees que hay alguna forma en que se pudiera hacer distinto manteniendo las reglas? No, yo creo que las reglas se tienen están para cumplirse y están bien, están para ordenar. El punto es que en algún momento, no tanto en el proceso del deportista profesional, sino más que nada en el proceso formativo, a los chicos sin querer, se los está haciendo más cómodos como deportistas. O sea, no le estamos enseñando qué comer, sino les estamos dando lo que tienen, le estamos diciendo qué tienen que comer. Tenés que comer manzana. No se le explica por qué. Porque es más fácil darle la manzana y el chico toma la manzana y no entiende por qué. ¿No? Lo mismo pasa después cuando llegas a grande, tenés que vestirte. ¿Por qué? Porque por contrato te tenés que vestir con la ropa del club, o porque a tal hora tenés que estar. Pero generalmente, a veces en las estructuras profesionales uno llega a tener que estar muy encima porque el jugador parece tonto o parece como que no quiere cumplir. Y en realidad no es un problema del jugador profesional, sino es un problema de cómo fue formado, cómo fue educado. La casa y obviamente en lo deportivo, ¿no? Jugadores que están permanentemente sobreprotegidos por los padres y a veces por los entrenadores, y que cuando llegan arriba lo que tienen es un nivel de tolerancia a la frustración muy bajo. Sumado a esto de la dispersión, sumado a su impaciencia natural, nos encontramos con jugadores que a los 3 minutos se fueron del partido y capaz que no vuelven nunca más si no tienen un trabajo mental o un trabajo de resiliencia importante. O sea, a mí me tocó vivir en Vélez hace 4 o 5 años atrás la peor época, ¿no? El momento en el que el equipo se quedó sin presupuesto y subieron un montón de jugadores que no estaban preparados para el plantel profesional todavía y vimos cómo se quemaban, pobrecitos. Pero llegaban porque no tenían una formación. Entonces ahí empezamos a estudiar el proceso de formación, que es sobre lo que estamos trabajando hace 1 año y medio o 2, que es cómo hacemos para que los chicos vayan recibiendo información para que esa información no los ponga más cómodos de lo que son y terminen tomando decisiones efectivas dentro del campo. Porque si no, el jugador se queda todo el tiempo esperando que vos le digas qué jugada tiene que hacer. Y es con lo que nos encontramos, ¿no? O el tipo que no se da cuenta que por su propia responsabilidad tiene que bajar con la ropa del club o subirse al micro con la ropa del club. O sea, son cosas de orden que no habría que marcar. Pero como vienen tan seteados de alguna manera de chicos en que todo se les dice y todo se los asiste, cuando llegan a grandes terminan siendo medio boludones, hablando mal y pronto. ¿No? Si hablamos, bueno, muchos de ustedes tienen contacto con jugadores NBA y saben cuál es la cultura. Nosotros los concentramos a los jugadores, le damos de comer, le hacemos rutina, le hacemos dieta y allá los tipos van al hotel y comen lo que quieren y hacen lo que quieren y nadie se bandea y juegan todos los días. O sea, más allá de una cuestión de biotipo, una cuestión de... Pero es otra cosa, es otro nivel de profesionalismo, ¿no? Acá los jugadores los concentramos en el fútbol y me han contado algunos que han ido a Inglaterra que los sorprendió que le dijeran, sí, nos juntamos mañana a 11:30, pero si jugamos a las 3, sí, almorzamos, charla técnica y a la cancha. O sea, se confía en la responsabilidad y en el profesionalismo del jugador porque se le enseñó otro proceso en la toma de decisión. Y acá, si no concentrás, estás pensando que el tipo se te fue de joda, o cosas por el estilo, ¿no? En algunos niveles. Por eso hablamos de que también hay que ver cómo nos comunicamos con ellos, ¿no? Porque son sensibles, ¿no? Hablando Son de sensibles. comunicación, Daniel Frola pregunta, ¿cómo entrenar la comunicación en el juego, ya que no queda otra que sea gestual u oral? Sí, el punto es, yo digo, acá lo que hay que trabajar dentro del juego, obviamente, cuando hablamos de la comunicación, lo que hay que ver es establecer primero el vínculo, establecer el idioma y que no suceda que vos estás hablando en AM y el jugador está escuchando en FM. Y eso se establece teniendo mucha comunicación a veces en la semana o en los entrenamientos. Lo que sucede es que como estamos ante un paradigma de jóvenes nuevos, ¿no? de jugador diferente respecto a algunas cosas, más maduro y más suelto para algunas cosas y más voluble para otras, y entrenadores que vienen marcados por una situación, a veces uno piensa que lo que está diciendo está bien y lo que hay que hacer es invertir un poco más en comunicación.
en saber si al jugador lo distrae o no que le hables o que le zapatees al costado, o en saber si el jugador necesita palabras, cómo necesita hablar o cómo necesita recibir la información. En eso, por ejemplo, nosotros desde el lado psicológico ahora trabajamos mucho, o sea, ¿cómo? Sacándole la ficha al jugador y haciéndole fácil el laburo al entrenador, diciéndole, mira, a este hablale así, a este de tal forma, para tratar de ayudar a que el entrenador no se tenga que desgastar el tratar de ver todo ese tipo de situaciones. Tenés 12, 15 jugadores, ¿cómo haces? A veces no te da el tiempo. Bueno, nosotros muchas veces trabajamos en eso, y en planteles más grandes, como los de fútbol, obviamente, es a este se le entra de esta manera, a este de tal forma, ¿no? Y en los equipos donde se trabaja mucho esto de la comunicación y todo lo que tiene que ver con mentality, con el entrenamiento mental, el rol del psicólogo muchas veces tiene que ver con esto, ¿no? ¿Cómo hacemos para potenciar la información para que uno pueda trabajar esta situación ayudando a que el mensaje del entrenador llegue, ¿no? Daniel hace una aclaración, Germán, que es entre los jugadores, entre ellos durante el juego, la comunicación entre los jugadores durante el juego. Ahí hay una situación que tiene que ver con una a favor y una en contra, ¿no? A favor es que son todos de la misma generación y que por ende hablan el mismo idioma. En contra, y esto lo vengo viendo hace unos cuantos años, es que el jugador muchas veces, sobre todo cuando tiene un buen grupo humano, a veces le cuesta hablarse dentro de la cancha. Porque ahí no le voy a decir esto porque a ver si se ofende, o hay un reflejo natural a cuidar la relación por encima del trabajo. Y más de una vez me ha tocado estar con equipos y decirle, muchachos, hay que hablar de laburo. No hay que hablar solamente de autos, de fútbol, o de básquet, o de minas, o de lo que fuere. Hay que hablar de laburo. O sea, de trabajo, de cómo me comunico dentro de la cancha, de cómo necesitas que te diga las cosas. Pasa mucho, y siempre que hago clínicas diagnósticas me encuentro con el mismo problema, que muchas veces entre los jugadores mismos, por ser personas diferentes, se hablan de una manera que al otro no le sirve, ¿no? Siempre cuento una anécdota que me tocó en un equipo en el que hice una clínica diagnóstica a mitad de temporada, y estábamos trabajando una dinámica que yo le llamo la ronda de los miedos, que en realidad tiene que ver con qué necesito, qué necesita cada jugador para salir de una situación complicada. Todos los jugadores habían dado qué era lo que los tildaba durante el partido en una situación específica, y después era qué necesitaba cada uno, y iba contándole al resto qué necesitaba cada uno para sentirse mejor o para salir del bache. Y cuando llegamos al pivot suplente, el pivot suplente dice, yo necesito que cuando me equivoco me puteen, porque es lo único que me llama la atención, me despierta. La puteada me abre los ojos y me pongo a darme cuenta qué es lo que me hace mal. Y el pivot titular, que era un tipo divino, le dice, uy, gordo, perdóname. Hace 6 meses que cada vez que te equivocás yo te digo, buena, dale, ya va a salir, y no estoy sirviéndote para nada, ¿no? Y era un equipo que ya llevaba 6, 7 meses laburando juntos. Y se estaban hablando en idiomas diferentes. Y esos aspectos de comunicación a veces no se trabajan dentro de los grupos. O, me tocó hace un par de años, un jugador grande en Vélez tenía la tendencia a hablar fuerte y hablar a veces con insultos, o un término dentro del deporte aceptable. Pero yo lo que notaba era que tildaba a los más chiquitos. Y en una ronda logramos trabajar esa situación, y bueno, el grande se comprometió a tratar de no putearlo tanto, porque el pibe con cara de pollito mojado le dice, no, lo que pasa es que yo me pongo mal, y claro, se tildaba. O sea, hay que trabajar esos aspectos de comunicación dentro de los grupos, ¿no? Obviamente, cuando me toca hacerlo, lo hago, pero digo, hay que trabajarlo dentro de los grupos, porque muchas veces no solo el entrenador se comunica con el jugador en un lenguaje que el entrenador no lo entiende, sino que como todos somos distintos, a uno la puteada lo levanta y a otro lo hunde y a otro lo enoja. Y lo mismo pasa con, uno necesita un lenguaje técnico, otro necesita que le pongan la mano en el hombro y otro necesita que le hagan un chiste. Y eso hay que trabajarlo de manera vertical y hay que trabajarlo de manera horizontal. Porque si no pasa esto que decía Daniel, ¿cómo hacemos dentro de la cancha? Bueno, ahí es responsabilidad de los jugadores, pero hay que orientarlos para que se conozcan, ¿no? Yo digo siempre que, y esto con vos lo hemos hablado muchas veces, a veces el jugador
el nivel de formación del equipo apunta a lo físico, a lo técnico, a lo táctico y no apunta al costado humano. Y la comunicación va dentro de ese sector, va dentro de lo humano. No se trata de comunicar solamente si el pick and roll lo defendés por adelante o por atrás. Se trata de otras cosas, ¿no? De cómo levanto al de al lado, cómo hago para que el de al lado que se me está hundiendo o que se está bloqueando, cómo lo saco de esa situación, que va a ser más importante que si está defendiéndolo por adelante o por atrás. O sea, no para hablar de que una cosa es más importante que la otra, ¿no? Pero digo, el punto es ese. Nos encontramos con esa situación que hace que lo comunicacional sea a veces más complicado, a pesar de que tenemos muchas más herramientas. ¿Por qué? Porque tenemos muchas herramientas tecnológicas que atentan contra la comunicación verbal o gestual cara a cara. Y dentro de la cancha no hay celular. No le puedes mandar un WhatsApp diciéndole OK y mandándole un emoticón. Fíjense cuántas veces nosotros mismos, los más grandes, nos comunicamos y cerramos con un emoticón. En la cancha no hay emoticones. Pregunta. Germán, hablabas de que en la NBA o en Europa los jugadores están acostumbrados a autodisciplinarse y aquí no. El entrenador en forma vertical pone sus horarios y demás. ¿Crees que tiene que ver con la cultura anglosajona o con la disciplina que tienen en el contexto donde están? Y nosotros los latinos que tenemos otra fortaleza, pero nuestra debilidad es ser indisciplinados. Sí, tiene mucho que ver con eso del entorno, ¿no? De dónde fuiste educado. Acá ves jugadores de todos los deportes que se van a Europa y explotan para otro lado. Y vos decís, puta, acá el tipo estaba gordo, no podíamos hacerle las mediciones y cuando va allá está 3 kilos más flaco, corre como loco, come bien y cuando vuelve, o sea, el ejemplo en el fútbol más claro es el de Tevez, ¿no? Que es muy contemporáneo y lo vimos todos. Él acá tenía, cuando era joven, una situación física, corporal y de rendimiento. En Brasil lo mismo, y cuando se fue a Europa, cambió. Cambió su físico, cambió su manera de relacionarse, cambió en un montón de cosas. Volvió de la Juventus, parecía un avión, un Fórmula 1. Y al año y pico de estar acá ya era otra vez no digo un Fortaunus porque se me cae el documento, ¿no? Pero ya era otro tipo de auto. Se fue a China y volvió también. Y tuvo que acomodarse de golpe, y llevó tiempo a acomodarse. En todos los deportes pasa esa situación, o sea, es una cuestión para mí de idiosincrasia, ¿no? Y que tiene que ver con que hoy, en algunas estructuras deportivas, se está tratando, al menos las que yo conozco o en las que a mí me ha tocado trabajar, de formar un jugador distinto, de lograr que el jugador sea más inteligente en la toma de decisiones. Y el punto tiene que ver en la etapa formativa, ¿no? En no darle la papa en la boca. El tema es que vos agarras jugadores, y bueno, obviamente yo hoy estoy muy empapado en todo lo que pasa en el fútbol, pero generalmente uno, en otros deportes me ha pasado, sobre todo en el básquet, que no, porque esto no es como el fútbol. Está todo muy futbolizado, porque está todo argentinizado hoy, ¿no? Y vos ves en el básquet papás de nene de 10 años que miden, o de 12 años que miden, no sé, 1 metro y algo ya, y que decís, uy, va a ser altito, uy, juega bien, uy, la pica bien, y ya el papá lo cuida como si fuera NBA, ¿no? He visto cosas en mi carrera de padre, de un papá que salía corriendo desesperado antes del partido de mini básquet a comprarle chicle al nene porque el nene necesitaba mascar chicle como Michael Jordan. Y voy a decir, pará, tiene 12 años. Pero el papá estaba haciendo una función casi servil para el nene. O el papá o el nene que se olvida las zapatillas porque el bolso se lo arma mamá o papá. Y cosas por el estilo. O sea, estamos educando eso, ese es el problema. Y otra cosa que te quería preguntar, Germán, era, por ejemplo, darte un ejemplo concreto. En nuestra selección argentina está Scola, 40 años, y Campazzo, que está ya, bueno, ya no es tan joven, pero sin embargo, cuando Campazzo se integró a esa selección, tuvo que respetar, digamos, jerarquías y yo creo que Scola y los contemporáneos a Scola fueron muy determinantes en la formación de Campazzo. O sea que la verticalidad ahí funcionó. ¿Crees que es así? Sí, lo que pasa es que yo siempre que
que hablamos de la generación dorada, hablamos de algo totalmente extraordinario. Es como ahora que estamos todos viendo Last Dance, que vos ves Michael Jordan y decís, es otra cosa, es otro planeta. La generación dorada fue algo que salió de molde, para bien en muchas cosas, pero que esperemos siga generando esa bajada de línea, ¿no? O sea, tener un tipo como Scola a los 40 que todavía siga marcando el camino es importantísimo, pero también vos ves que hay situaciones de hoy en las que Luis, que ha tenido toda una formación o un estilo de comunicación, lo ha cambiado. De golpe apareció en Instagram, de golpe él bromea como que parece un millennial, de golpe se cambia el corte de pelo, de golpe hace otro tipo de cosas para adaptarse, para no ser el viejo dentro del equipo. Más allá de que después se entrena como un caballo y la rompe toda igual con 40 años. Pero hay una cuestión que tiene que ver con lo social, en lo que uno necesita a veces ayornarse, y él dio una clase de eso. Ahora, Campazzo era el rebelde en Londres, y lo agarraron los viejos, los grandes, y lo agarraron de la oreja y lo hicieron bajar de peso, y aprendió, ¿no? Y ahí sí la formación, la situación vertical, pero es por la misma situación por la que muchos jugadores a veces se dejan, no maltratar, pero sí direccionar directamente por el tipo que es referente y que marca el camino. Más allá de todas las cosas que se dicen de Jordan, a favor y en contra después del documental, o sea, hay una frase que es clara y el tipo dice, yo no le pido a los demás lo que yo no hago, ¿no? Si el tipo entrenaba todo el verano, no le pedía a los demás que vayan a entrenar el verano mientras él se iba a pescar a la Florida. Él iba a entrenar primero. Bueno, Luis, Manu han sido de ese estilo, ¿no? Hay millones de anécdotas de entrenadores y compañeros que veían que en el momento que había de correr, los tipos estaban primero delante de la fila y después eran los que te ganaban el partido. Entonces, ante eso, el jugador inteligente como Campazzo, como cualquiera de esos chicos, por más talento que tenga, inevitablemente se tiene que rendir. Si no, termina siendo el rebelde, que los vemos más en el fútbol que en el básquet, muchas veces, pero también en el básquet ha habido. Es el rebelde que cree que está por encima de la situación, siempre habla de más y nunca termina de concretar todo su talento. Yo por último quiero preguntar, me ha pasado y creo que debe pasar hoy también, que cuando estás con un chico de 20 y pico de años en un plantel profesional, él tiene el padre que le dice por qué tiraste de una manera y no de otra. Después tiene la novia que le dice por qué jugaste tan poco, por qué no te pone más. Después tiene el periodista que lo critica o lo alaba. Y después tiene el entrenador que le trata de decir lo que tiene que hacer. ¿Crees que un jugador joven de la edad que estamos hablando intelectualmente está preparado para recibir tantas influencias? No, no está preparado y parte del desafío, al menos nuestro, ¿no? Cuando yo te digo nuestro, te digo del ámbito en el que estoy trabajando yo, es tratar de formar al jugador para eso, para que sepa a quién tiene que escuchar, porque el jugador de chico no sabe a quién escuchar. El ejemplo más claro es cuando vos vas a mirar minibásquet y, no sé, te parás vos de un lado y el entrenador está del otro y tu nene está parado en la mitad de la cancha y a veces mira a la derecha y a veces mira a la izquierda, ¿no? Es lo que le saca caspa a todos los entrenadores de minibásquet esto, ¿no? Y el entrenador te está diciendo, pásensela entre todos, y papá te está diciendo, tirala y no se la des a Carlito, porque Carlito es un perro. O sea, no solo que tiene la atención repartida a un lado y a otro, sino que también tiene mensajes totalmente contrapuestos. Entonces, el punto es que cuando el jugador va evolucionando hay que enseñarle a quién tiene que escuchar. Bueno, ¿a quién tiene que escuchar? Puede estar equivocado o no, pero el que manda es el entrenador, porque si no vas al fondo del banco. Papá te va a comprar el postre, pero no vas a jugar. Entonces, es aprender a que el chico aprenda a direccionar cosas que para nosotros los más grandes eran parte de la formación, dábamos por sentadas, eran tácitas, hay que darle bola al entrenador, y estos chicos de hoy tienen papá que opina, mamá que opina, la novia que opina, como vos decís, el periodista que opina, porque hoy hay periodistas en divisiones inferiores, ¿no? Y hoy hay dirigentes en divisiones inferiores que hablan más de lo que tienen que hablar, a veces parece que los climas se van multiplicando. Y después llegas arriba
y esto a veces ¿no? Llegás y el periodista mismo que opina y es el que sentencia, no está preparado, no está formado, no vio el partido y se basa en 3 estadísticas. A mí me ha tocado trabajarlo con un chico hace unos cuantos años, que cuando todavía estaba en formación, en plena explosión. El chico había jugado un partido bárbaro, había sido el mejor jugador del equipo, para mí obviamente, ¿no? Y un periodista importante llegó, yo miré cómo vio el partido, lo vio en un cuarto charlando con uno, un cuarto charlando con otro, un cuarto charlando con otro cuarto charlando con otro, y cuando terminó dijo, Juan y Pedro, que eran las 2 figuras nuevas del equipo, los 2 jugadores más importantes, fueron determinantes en el debut de este equipo, que ganó por tanto, el partido se ganó por 30, 18 y 19, puntos cada uno. Y a este, que había sido el pibito, que había cambiado el partido, que era el que valía 2 pesos, pero que había sido realmente la figura del partido, el periodista no lo registró. ¿Por qué? ¿Porque no sabe? No, porque no miró el partido y se basó en los puntos, 18 y 19. Ni siquiera miró que los 18 y 19 fueron convertidos cuando el partido estaba más 20, o sea, eran puntos basura. ¿Y el pibe qué sintió? ¿El pibe se siente desvalorizado? No, el pibe también interpreta que eso está bien. Lo que hay que enseñarle es darse cuenta que la opinión que vale es la de la autoevaluación primero, por eso hay que enseñarles a que se autoevalúen, y que después el único punto de referencia es el entrenador. El resto, como yo les digo a los chicos en buen tono, el resto son giladas, ¿no? La gilada es el periodista, la gilada es el entrenador, el padre, la gilada es del amigo y la novia. No cuentan, no importa, porque son muchas veces los que sin querer deforman. A veces el jugador, en deportes como el básquet pasa que el jugador tiene un entorno no del todo basquetbolero, que no entiende tanto, y que te hablan en el postpartido de cosas que tal vez no tienen punto de relación con la realidad, ¿no? O a veces el periodista opina cosas que no tienen asidero respecto a qué es lo que le pidió el entrenador. O sea, ¿qué periodista sabe lo que vos le pedís a un jugador en el vestuario antes de salir a la cancha o en el tiempo muerto? Nadie. Me faltó decirte que dentro de todos los protagonistas después está la gente que le dice, tenés que meter más puntos así, fichás para el año que viene para otro equipo, ¿no? Que Ni hablar. no es poca cosa. Ni hablar. Sí. Entonces es muy difícil para el entrenador combatir tantos frentes, ¿sí? Sí. Por eso yo insisto que hay que invertir más en formación. O sea, hoy hay que tratar de elaborar la situación desde un punto de vista de lograr el compromiso a partir de un factor más humano que intelectual, que deportivo. O sea, yo creo mucho en la formación de los grupos humanos, ¿no? Si vos tenés un buen grupo humano, el grupo humano se compromete con el entrenador y se compromete con el compañero al lado. Hay una cuestión que muchas veces no le prestamos atención, y yo hago siempre este ejercicio, ¿no? Le digo al jugador, vos corré contraataque a 3 calles, a la derecha tu mejor amigo, a la izquierda un compañero que no te bancas mucho. ¿A quién se la vas a pasar? La respuesta de compromiso pensada es al que está mejor colocado. Y la verdad, hay un reflejo en el ser humano que es que se la voy a pasar al que más quiero. En todos los aspectos. Entonces, si vos trabajás para romper esas barreras de recelo, de mala onda y generar un clima mejor, no solo entre los jugadores, sino del entrenador hacia los jugadores, es el único momento donde se puede generar que la comunicación fluya mejor, o que sea más sana, y que haya más compromiso en la estructura del grupo. Pero bueno, generalmente... Germán, no solamente eso que decís, que se la va a pasar al amigo, sino lo peor es cuando no se la quieren pasar a uno. Exacto. O sea, eso es más grave todavía. A mí, yo tengo la experiencia de haber tenido que armar en un equipo videos para un jugador, obviamente mentira, pero videos tratando de mostrarle que no es que Juancito no se la quería pasar. Era porque justo no ve que en este momento no pudo. 5 situaciones. Y saqué las otras 25, que obviamente sabía que no se la quería pasar. Entonces, ¿cómo luchás contra eso? Y hay que elegir mejor, cuando se puede. Bueno, sí, ¿no? sí, pero está bien, pero estamos en agosto y la liga termina en mayo. Sí. Y
Sí, ya sé Mirá, lo que va a decir. Contratalo. contratá A un psicólogo, Germán Leo ¿no? que te Obviamente. ayude. Contratá un psicólogo que te ayude, pero el punto pasa, ¿viste? Porque hay cosas que las tenés que aceptar y hay que tratar de concentrarse en en la búsqueda de la solución, aunque la solución sea un parche. Si estás en agosto y la liga termina en 2 meses, a mí me ha tocado entrar a trabajar en un equipo una vez en el que estaban todos peleados, pero todos peleados. Había 3 que se llevaban mal con otros 3 y los otros 3 se llevaban mal con otros 3 y había uno que si podía pasarlo me lo dijo, si lo puedo pasar por arriba con la camioneta, lo paso. Y bueno, ahí hay que apelar a que el jugador entienda desde el rol profesional cuál es la situación, ¿no? Y a veces hay que tratar de ir por lo afectivo o a veces hay que tratar de ir por lo contractual, pero también otro aspecto de esos que mencionaba Pablo que a veces no ayuda son los dirigentes, ¿no? Y en el básquet pasa mucho. A mí me tocó estar en un equipo de básquet en el cual le habían firmado a un extranjero un contrato de puntos y rebotes. 10 puntos y rebotes y tenés un premio de $500, qué sé yo, no sé. El tipo jugaba su primer cuarto para él. Agarraba la pelota, tiraba a errar, agarraba el rebote y la metía. Entonces, en 5 situaciones, metía 6 rebotes, 5 rebotes y 10 puntos. Una vez que hacía los 10 puntos, jugaba para el equipo y era un crack. Pero te perdías 15 minutos de juego, en los cuales los compañeros empezaban a enojarse o ya entraban a la cancha enojados porque ya le habían sacado la ficha y estaban enojados entre ellos, con los dirigentes, con el técnico que lo ponía y era todo un quilombo. Pero pasa, o sea, tenés el dirigente que le dice esto, el periodista que lo adula porque tiene doble todos los partidos, y el tipo tiene doble porque aprovecha una situación casi ilegal, por decirlo de alguna manera, dentro de lo que es la ética del equipo. Pero bueno, yo sé que ustedes tienen que lidiar con todo eso porque conozco mucho el paño, pero bueno, a veces hay que ayornarse. Y otras situaciones, bueno, o contratás el psicólogo o haces terapia para tratar de sobrellevarlo mejor. Alguien te quiere hacer una pregunta, Germán. Un tal Gregorio Echeverri, que no sé si lo conoces. Oh. Goyo, ¿por Tenés que dónde sacar el estás? micrófono, Goyo. Tenía el micrófono cerrado, Germán. Buenas tardes. Claro. ¿Cómo te va? Muy bien. Yo te quería preguntar sobre lo que hablabas primero, ¿cómo los motivás, digamos, a esa generación que es tan diferente a la generación de los grandes del equipo y de los entrenadores, casi siempre? ¿Cómo haces para motivarlos? Digamos, porque a mí por ahí me pasa un poco y nunca sé, digamos, cómo llegarle cuando con las tácticas convencionales o que vos me enseñaste, que fui aprendiendo, no le llegás, digamos. ¿Ahí qué haces? Mira, yo creo que en los equipos hay algo que para mí es de manual y que siempre lo comento, lo pongo sobre la mesa y que tiene que ver con esto. ¿Cómo motivás a alguien? Con un objetivo. Tiene que haber un objetivo. Fíjate, por la experiencia que habrás tenido, que cuando el equipo tiene un objetivo, tiene otro nivel de enfoque, ¿no? El objetivo sea o salir campeón, o entrar en playoff, o salvarte del descenso, o lo que fuere. Cuando hay un objetivo. Por eso a veces dentro de los equipos es muy importante, o sea, estas temporadas sin descenso cuando aparecen, a veces, uy, bueno, está bien, tiramos la temporada a la basura o tiramos tal cosa a la basura y en realidad más allá de que por una cuestión económica, dirigencial o estructural deportiva haya una temporada así, los objetivos son del entrenador, de la dirigencia y obviamente dentro del grupo. O sea, por eso hay que trabajar sobre la estructura del grupo para que a veces cuando lo hace el entrenador, a veces, bueno, si hay, lo hace el psicólogo y si no, obviamente lo hacen los jugadores más importantes o los más grandes. Hay que trabajar sobre establecer objetivos comunes para que todos tiren en pos del mismo objetivo. Porque si tu objetivo es hacer más puntos por tener un mejor contrato y el objetivo del otro es salir campeón, el otro es meterse en la liga, el otro es ganar más minutos, todos los objetivos del equipo empiezan a hacer que cada uno tire para su lado. Y a veces pasa, ¿no? Todos queremos salir campeón, pero uno quiere hacer más puntos, otro quiere hacer más cosas, otro necesita otra cosa y empieza a dispersarse la situación. O sea, por eso yo insisto y que es muy importante conocer qué es lo que pasa en la estructura humana del grupo, ¿no? En la estructura humana del grupo. Hoy se está trabajando mucho en Estados Unidos, ¿no? Y en algunos equipos aquí o en algunos lugares sobre esta situación específica.
¿no? No solamente sobre el testeo y el GPS y si el jugador, yo ahora los cargo a los preparadores físicos, pues parece que tienen el dios GPS y que el GPS marca todo, ¿no? Y digo, no es solamente una cuestión de GPS y de un Google Forms para ver si si el tipo se siente bien o no se siente bien. Hay cuestiones que tienen que integrarse de un concepto más unificador, más holístico, para que veas qué es lo que está pasando, porque a veces hay una química en el grupo que no es buena, y si no rompes esa química mala del grupo, después los sistemas no fluyen. Porque en definitiva, los sistemas ofensivos y defensivos dependen de una situación grupal, de una cuestión de onda. Si no hay onda, no hay enfoque, y si no hay enfoque, un tipo está distraído y el sistema no funciona. Germán, acá te preguntan desde Tunja, Colombia, Ferrer Fonseca dice, ¿usted cree que el fortalecimiento mental está mal enfocado desde su iniciación, formación y proyección, estimulando un producto y olvidando al ser humano? Sí, absolutamente. Absolutamente. Hoy la técnica, hoy la estructura marketinera lleva a eso, ¿no? A veces lo charlamos en el club o con otra gente, ¿no? El tema se trata tanto de vender que a veces maquillamos el producto que tenemos que vender. Y estamos hablando de personas, y estamos hablando de deportistas. Entonces, vos podés maquillar a Messi y hacerle un peinado lindo o feo y va a seguir jugando bien. Porque lo que tiene adentro es otra historia. Bueno, y vos lo tenías a Rodman, ahora que está tan fresco esto, ¿no? De Last Dance, en los Pistons, sin tatuajes y sin aritos, y el tipo jugaba bien y con el pelo negro. Y jugaba en los Bulls con el pelo de 73 colores diferentes, 40 aritos y 10 tatuajes y seguía jugando bien. O sea, el producto basquetbolístico del tipo era bueno. El tema es, estamos trabajando mucho sobre vender al jugador antes de que sea jugador, ¿no? Yo siempre, y esto es una cuestión también formativa, cuando yo trabajo con grupos deportivos de chicos jóvenes en formación, les hago este testeo, ¿no? Le digo, ¿qué estudias? Me dice, estoy en la secundaria, tercer año, fantástico. ¿Sabes quién es Sócrates? No. Bueno, es un filósofo griego, lo vas a ver en quinto año. ¿Sabés qué es logaritmo? No, lo voy a ver en quinto año. Todavía no llegué. Fantástico. ¿Qué sos en la escuela? Estudiante. ¿A qué jugás? Al básquet. ¿Qué categoría sos? U15, U17. Fantástico. ¿Qué sos? Jugador de básquet. Y no es un jugador de básquet. El tema es que los padres y a veces los entrenadores desde muy chiquitos lo tratan como jugador de básquet. Por un defecto formativo, por un defecto de transmisión de conceptos. O sea, el padre a veces basta escuchar, ¿no? Basta sentarse en la tribuna y escuchar, ver cuáles son las instrucciones o las exigencias que bajan desde el lado familiar, y a veces también cuáles son las exigencias deportivas que bajan desde algunos entrenadores no del todo preparados para manejar chicos, que los tratan como si fueran jugadores grandes, porque en realidad ellos mismos quieren trabajar con jugadores grandes y los tratan como si fueran jugadores grandes cuando son chicos en formación. No es lo mismo un U15 que un U17 que un U19. ¿No? En un montón de situaciones que tienen que ver con cómo está formado mental, madurativamente. El nivel madurativo es determinante, tanto en lo cognitivo como en lo emocional, ¿no? Cómo va a soportar o recibir esa situación, o un fracaso deportivo, o un mal momento durante el juego, o una instrucción. Pero te dejamos seguir, Germán, que te cortamos ahí con las preguntas. Bien. No, estábamos ya casi en el cierre. Vamos a compartir. Ahí está. ¿Está? Sí, sí. Bien, estábamos con la última. Les decía que los chicos de hoy tienen mucha sensibilidad, tienen la sensibilidad a flor de piel, ¿no? Hablábamos del idealismo, del millennial, del centennial, el rechazo natural por las jerarquías, los vuelve débiles ante cualquier tipo de hostigamiento, y eso tiene que ver con eso que les mencionaba hace un rato respecto del bullying. No es bullying lo que hace el entrenador, pero la conducta
está en el límite. El tema es que a nosotros nos caía bien eso y lo tomábamos como parte natural de que el entrenador te dijera, dale, boludo, corre. Bueno, hoy los pibes de hoy a veces no tienen ese nivel de aceptación a ese tipo de manejo de parte de la autoridad, ¿no? Un tono excesivo de reto, un tono muy elevado, a veces lo reciben mal, por eso hay que trabajar sobre algunas técnicas que tienen que ver con cómo voy a transmitir el mensaje, ¿no? Reciben mucho mejor la connotación positiva que la negativa, y nosotros nos formamos al revés, nos formamos más con la connotación negativa que con la positiva, ¿no? También así como son sensibles, por un lado parece que nada les viene bien a los pibes de hoy, porque se rebelan cuando lo tratas mal, pero también se rebelan o descreen de vos cuando hay un elogio excesivo. Pero también tenés que los que no lo reciben lo sufren, y los que lo reciben se acostumbran y le terminan restando valor. Lo que estarán pensando muchos es un quilombo. Sí, es un quilombo. Es complicado. Los chicos de hoy en algunas cosas son muy difíciles. Entonces hay que no retasear la comunicación, pero manejarla diferente. Entonces digo, si vas a elogiar, que sea poco y bueno, ¿no? Pasa mucho, y esto tiene que ver con la debilidad emocional y la poca resiliencia que tienen a veces los chicos con mucho talento en los procesos formativos, es que reciben tanto la palmada en el hombro durante su proceso de inferiores, que cuando llegan a primera muchos se truncan, porque no están preparados para ir al último lugar del vestuario, no están preparados para que no les den todas las pelotas o todos los pases, y no están preparados para que los traten con un poco más de indiferencia con la que las trataban en inferiores, ¿no? Yo digo que se descuida mucho, y en la liga me ha tocado verlo un montón de veces, se descuida mucho el salto al profesionalismo, ¿no? El salto al profesionalismo es un salto casi al vacío, y no siempre se lo trata de la manera que se lo debe tratar. No se prepara al jugador. Nosotros en vez le decimos cruzar la calle, porque hay una calle que separa el hotel de los profesionales que el sector donde trabaja fútbol amateur. Y en la liga pasa lo mismo, yo lo he visto en diferentes estructuras deportivas, ¿no? Chicos que son muy mimados durante las inferiores y que de golpe son mimados hasta que cometen 2 errores, o ni siquiera son mimados y hasta son casi maltratados, en buen sentido, cuando se pone la pilcha de primera. Y ese salto hay que cuidarlo mucho por esto de la sensibilidad. El tipo más grande, ¿no? Los de nuestra generación, veníamos con más hambre, con más compromiso y más preparados para el golpe. Los chicos de hoy son muy sensibles en ese aspecto, muy sensibles. Por eso a veces nos encontramos con el último punto en esto de los tips, que es desgano y poco compromiso. A los generación X y a los más viejos más todavía, lo que más los enerva es el poco involucramiento en la tarea, ¿no? Cuando el jugador no se compromete con lo que está haciendo, cuando hay que repetirle 4 veces lo mismo, cuando hay que decirle que se ponga la remera del club, o hoy bajamos a comer con la remera blanca, ¿no? Yendo al ejemplo que vos tirabas recién al tema de la vestimenta o de alguna situación por el estilo. Hay mucho desgano y poco compromiso. Pero no es una cuestión que tenga que ver con maldad, sino que tiene que ver con que son así, ¿no? Yo lo he visto en la educación de mis hijos, ¿no? Tengo uno de 24, uno de 27, y nosotros preparábamos cuando éramos jóvenes la salida del fin de semana 3 días antes. Y vos le preguntabas a un chico de esa generación, y más a los de ahora, ¿qué vas a hacer hoy? Y te dicen, no sé todavía. Y capaz hasta las 11 de la noche no saben con quién salen, qué hacen y qué no. O sea, no hay tanto compromiso por salgo con mi amigo, no lo puedo dejar en banda y lo tengo que acompañar. Sale. Pintó salir y sale, ¿no? Por eso, ante esta situación del desgano y del poco compromiso de estos chicos, perder el equilibrio para el tipo que maneja la jerarquía, para el entrenador, es perder la partida. Hay que aprender a luchar desde uno contra el fastidio, a partir de levantar el nivel de paciencia y de tratar de ser un poco más eficiente. Por eso digo, sí, hace falta formación en este tema, hay que tener conciencia y a veces hay que tener apoyo, ¿no? Porque inevitablemente una vez desde su impronta lo que quiere es agarrarlo del cogote al que no está prestando atención porque no tiene el mismo nivel de compromiso. Y esto también se exacerba o se pone más de manifiesto con los entrenadores.
más allá de esto, de esta característica de los chicos de las nuevas generaciones, históricamente siempre el entrenador tiene un nivel de compromiso que está muy por encima del jugador. Tiene una visión global superior y tiene una visión y un nivel de compromiso mayor. Y a veces uno comete el error sin querer de estar pidiéndole al jugador que tenga la misma visión global y que tenga el mismo nivel de compromiso. O sea, está bien que se comprometa, pero a veces no se va a comprometer tanto y va a ser imposible que tenga una visión global. Siempre va a tener una visión más individual. Vivimos pensando que los equipos son como la generación dorada o como el equipo de no sé qué, que en algún momento eran todos juntos, todos para uno y uno para todos. Y el nivel que mencionaba el compañero colombiano que hablaba sobre la formación del jugador, de formación que han tenido los chicos en los últimos años, apunta que en un equipo de fútbol tenés 18 equipos dentro del equipo en la cancha y en un equipo de básquet tenés 12 equipos dentro de un equipo. Cada equipo, o sea, antes el equipo de fútbol, el equipo de básquet, el equipo de vóley era un equipo y lo de afuera era de afuera. Hoy cada sistema, cada jugador está contaminado por su propio entorno, por eso que mencionaba Pablo, por una gente que le está pidiendo algo, por una novia o una pareja que le dice si no haces más puntos no vas a jugar, que esto me ha tocado vivirlo un montón de veces, por un papá, por una mamá, por no sé, por un hincha o por un periodista. Entonces, hay que aprender a que hay que trabajar más sobre la estructura para generar ese nivel de compromiso y ese nivel de profesionalismo de, bueno, este es nuestro trabajo y esto es lo que tenemos que hacer, pero para eso, bueno, obviamente se necesita mucho equilibrio de parte de la conducción. ¿No? Me acuerdo que en una de las clínicas que di hace poco en Paraná hablaba sobre esto, ¿no? Sobre el equilibrio emocional. El equilibrio emocional del entrenador es determinante, ¿no? Sin equilibrio emocional, Phil Jackson no hubiera podido construir lo que construyó. Y hay un montón de entrenadores que no hubieran podido construir o llegar a buen puerto al final de una temporada. Bueno, con los chicos de hoy se hace bastante más difícil en algunos aspectos si los tomamos como si fueran gente como nosotros, por decirlo de alguna manera. Son distintos, por eso digo ahí abajo, ni mejores ni peores, ¿no? Son diferentes. Y como son diferentes, cuando a mí me preguntan quién tiene la responsabilidad y bueno, en este caso siempre es el más jerárquico. Yo sé que en el básquet a veces gana más el jugador que el entrenador, pero el que tiene la responsabilidad es el más idóneo, y el más idóneo es el que tiene la visión global, el gerente general, y en este caso obviamente el gerente general y el de la visión global es el entrenador, nunca el jugador. Germán, hay una colega tuya mexicana que quiere hacerte una pregunta, Karina Ojeda. Adelante. Hola, ¿qué tal, Germán? Saludos desde México y muchas gracias, Hola, Daniel, Karina. por este espacio. A mí me encantaría, Germán, que me platicaras cómo has logrado llegar, sobre todo a los entrenadores. Todavía no tenemos una cultura, sobre todo en México, de un psicólogo dentro del cuerpo técnico y su importancia. Y a veces piensan que llegamos a mandar y realmente llegamos a sugerir sin quitarles su esencia, sobre todo como tú dices, ellos tienen realmente el panorama completo de lo que se quiere llegar al objetivo de la competitividad. Entonces, para mí, me encantaría muchísimo saber cómo tú has logrado como psicólogo llegar a esos puntos y niveles de influencia que has logrado y de credibilidad dentro de un cuerpo técnico. Bien. Bueno, yo te puedo decir cómo lo hago yo. Y yo lo hago, y los que han trabajado conmigo creo que no me dejan mentir, lo hago desde el perfil bajo. Primero sabiendo cuál es mi rol dentro del equipo. Así como decíamos al principio que el psicólogo no gana partido ni manda al descenso a ningún equipo, el gran punto es aprender a darte cuenta que sos un andamiaje más dentro de esa estructura, que el entrenador tiene su manera de conducir y lo primero que hay que hacer es sacarle la ficha al entrenador para saber cómo entrarle, para darle información, y que a veces ese entrenador va a querer información y a veces no, y que uno tiene que estar trabajando con su propia impaciencia o su propia ansiedad a la hora de cuánto vas a transmitir y de qué manera, ¿no? O sea, así como a un paciente en la clínica común
vos no lo invadís más de la cuenta, ni le decís cosas cuando ves que está cerrado para escuchar, lo mismo hacemos con el entrenador. El entrenador es un tipo que está sometido a un montón de presiones y que tiene un montón de responsabilidades, y a veces está más abierto y a veces no tan abierto a escucharte. Entonces hay que tratar de buscar los momentos, ver cómo le bajás la información, mantener un perfil bajo, siempre. Y así como digo que los entrenadores a los chicos no le tienen que hablar de más, nosotros tampoco tenemos que hablar de más. Lo que pasa es que los psicólogos somos muy habladores, ¿no? Y como en el deporte hay una situación muy de que no solo somos habladores, sino que somos menospreciados en algún aspecto porque no tenemos todavía un rol o no está metido todavía el rol de cuál es la importancia del psicólogo. A veces uno quiere demostrar muy rápido todo lo que sabe y generalmente termina avasallando y a veces metiéndose en camisa 11 varas, vendiendo un montón de cosas que a veces no se pueden terminar de concretar, ¿no? Entonces, yo trabajo mucho sobre clínicas con colegas, explicándoles cómo tratar de, no explicándoles, sino tratando de orientarlos en cómo introducirse dentro de un cuerpo técnico. Es toda una ingeniería que hay que tratar de trabajar con paciencia, ¿no? A mí me ha tocado trabajar en equipos en los cuales me han llamado, entonces obviamente cuando te llaman y te vienen a buscar, sabes que te van a escuchar, es como un paciente que toca tu puerta. Pero muchas veces entras, estás dentro de la estructura y tenés que convencerlo de a poco al entrenador sin demasiada presión, lo mismo que al jugador, de que lo tuyo sirve y que lo tuyo le puede sumar. Pero todavía estamos en un proceso de seducción y convencimiento, por decirlo de alguna manera, ¿no? A algunos les cuesta más que a otros y todavía es complicado, ¿no? No siempre nos escuchan. Y muchas veces tiene que ver con nosotros, ¿no? La culpa es nuestra. Germán, te quiero hacer una pregunta. Dijiste que se está futbolizando todo, cosa que estoy al 100% de acuerdo. Te quería preguntar, ¿qué importancia le das a la educación que tiene el atleta en cuanto a la formación en su colegio? Y si todo esto que estás hablando es aplicable al ámbito docente. Sí, sin duda. Nosotros trabajamos mucho en el club sobre el concepto de la escolarización del futbolista, ¿no? Mira lo que te estoy diciendo, ¿no? O sea, no, salgamos del básquet, vamos a un nivel donde uno supuestamente encuentra a veces estratos de mayor proyección económica rápida acá en Argentina y de menor contenido educativo a veces, ¿no? Pero nosotros trabajamos para que el jugador tenga escolaridad, o sea, que haya deserción de escolaridad cero en las inferiores, en una población de casi 400, 500 chicos. ¿Por qué? Porque al jugador lo que nosotros le vendemos, en el buen sentido, es que el deporte de hoy, y el básquet mucho más todavía, amerita mucho desarrollo cognitivo. Antes era mover la pelotita, tirar un tiro de 3 puntos y ya está. Y ahora hay mucho sistema, hay mucha ciencia detrás de eso y el jugador necesita la cabeza para entender. Más allá de que cuando me toca trabajarlo en el consultorio o dentro de los equipos, yo al jugador siempre le recomiendo que estudie, por dos cosas. Una, porque la cabeza no se le oxida y después responde mucho más rápido. Y la otra, porque emocionalmente tiene un mal entrenamiento, un mal partido, y después tiene un examen, un parcial, algo en lo que le va bien y equilibra la balanza emocional. Si no, el mundo se les achica y el mundo del deportista termina siendo solamente el entrenamiento, redes sociales, un rato de Netflix y un rato de PlayStation y chau. Una vida pobre, limitada en contenidos, que después termina haciendo que estén todos los huevos puestos en la misma canasta y un mal entrenamiento termina siendo una mala semana. Y ya, mirá que dije, no dije un mal partido, dije un mal entrenamiento, ¿no? Entonces yo a los jugadores siempre les recomiendo eso. Pero claro, también tenemos un concepto educativo que a veces el nivel educativo, sobre todo en la escuela secundaria, es muy pobre, ¿no? En cuanto a ganas de que los chicos, de cautivar a los chicos para que estudien y cosas por el estilo. O sea, el nivel de conocimiento que se baja a veces es muy pobre y a veces atenta contra el desarrollo deportivo de los chicos, ¿no? Seguramente a muchos les ha tocado vivir eso de un profe de educación física que al pibe que juega en primera le están pidiendo que rinda los 12 minutos hoy, o te manda un jugador casi profesional a examen porque faltó 2 veces. O sea, hay toda una cuestión que todavía no está del todo cerrada acá, pero
Básicamente lo importante es que los chicos no dejen de estudiar. Y no por una cuestión de que solamente, también por el tema del plan B, ¿no? Que es otro tema. Y todo esto que decías de la atencionalidad, que cada vez prestan menos atención, es adaptable, pasa lo mismo en el ámbito educativo, ¿verdad? Sí, en realidad pasa lo mismo, y lo alarmante es que todavía no cambia. Porque todavía no cambia. O sea, mi señora es docente y tiene amigas docentes y demás, y no cambia, sigue siendo igual. O sea, los chicos siguen recibiendo prácticamente el mismo estilo de educación que recibiste vos, que recibí yo. Lo cual es terriblemente antiguo. Sí, no, hay computadoras, sí, no tal cosa, pero las clases siguen siendo a veces hay 3 horas de química. ¿Cómo soporta un pibe, un millennial? Estábamos hablando de los 15 minutos y los 2 minutos, ¿cómo soporta un pibe 3 horas de química? Imposible, ¿no? Pero bueno, estamos en medio de toda esa situación. Hoy la educación a distancia abre un horizonte nuevo que hay que explorar, pero esa educación a distancia solamente está en lo universitario, más allá del momento que nos toca vivir hoy. Bien. Mariano Aguilar quería hacer una pregunta. Hola, Mariano. ¿Qué paciente que tendrías, Oh, terrible tirador. Germán, 2 preguntas en una. Si conoces el método Kaizen, seguro lo conoces, ¿cómo lo podemos aplicar? Y bueno, y con respecto a eso de la mejora continua, ¿cómo son todas modas y tendencias y modas, y bueno, ahora están todos con el método Kaizen? ¿De qué se trata y cómo lo podríamos aplicar? En realidad yo digo que siempre, mirá, así como eso, está muy de moda también la neurociencia hoy. Y está muy de moda el coaching, y está muy de moda la inteligencia emocional, o estuvo de moda hace un tiempo la inteligencia emocional. Y estuvo muy de moda la PNL, ¿no? En todo lo que tiene que ver con técnicas que tienen que ver con la psicología aplicada al deporte. Y yo digo que siempre Germán, que hay... Sí. Con respecto a neurociencia, yo hice hace 2 años un curso muy profundo y el que lo dictó me dio elementos para trabajar hace 2 años con la neurociencia y lo terminé ayer recién. Ajá. Bueno, bien. El punto es que... Recién ayer lo pude terminar. Bien. El punto es que todas esas cosas, a veces, yo digo siempre, ¿no? Zapatero a tus zapatos. Uno hace cursos, uno se forma, pero siempre necesitas en la implementación una supervisión. Algún día yo estudié psicología, hice 5 años, me dieron un título y cuando salí tenía más miedo que el día que saqué mi primer 0 kilómetro de la concesionaria. ¿Viste? Entonces, el punto es que uno necesita para cualquier método la guía de un profesional para poder ver dónde estás pifiando, porque a veces tenés información, hiciste el curso o lo que fuere, y uno ya cree que sabe, o sea, no por el tema tuyo, ¿no? En general, pero yo salí de la facultad y pensé que sabía todo hasta que tuve el primer paciente y me hice, ¿no? Encima casi. Entonces me di cuenta, uy, para eso existía la supervisión. Bueno, para cualquier método de estos, es importante trabajar esa situación de supervisión con el tipo que te formó, o con alguien que esté formado en el tema o que ya lo haya puesto en práctica. ¿Viste? La neurociencia está, o sea, yo estoy a favor de la neurociencia, de la PNL, de todos los métodos. El punto es cómo lo aplicás y de qué manera, porque haces un curso de coaching y a veces, bueno, nosotros los psicólogos estamos todo el tiempo debatiéndonos y respondiendo preguntas respecto de coaching o psicología, ¿viste? Y bueno, son cosas distintas, pero cuanto más trabajas este tipo de situaciones, más te das cuenta que lo que falta es una formación profunda, que obviamente a veces al entrenador
o le cuesta o lo que recibe son retazos de esa información. Bien. ¿La tigresa está preparada? Buenas tardes. Ya me hago cargo. Ya está, Ya me hago ya está. cargo. Un saludo a Mariano Aguilar, un genio como jugador y como entrenador. Yo he estado en el club ciclista a mi edad y que ya había dejado de ser jugadora profesional, tomaba todas las clases que daba, un genio. No era para usted igual ese curso, evidentemente, con lo que mostró al final, pero bueno. Bueno, un placer. Tengo el libro, Los 3 partidos. Nunca imaginé estar en este momento. Así que mi pregunta un poco es, yo estoy con el femenino, con mujeres, ¿no? Adolescentes, lo que me ha costado un montón, porque yo soy de la generación de ustedes. Entonces, hay hasta palabras que no entendía de lo que decían, de lo que ellas hablaban, ¿no? Entre ellas, o sea, hasta como alentándose con palabras que uno no entendía. Entonces me empecé a involucrar un poco más y a generar por ahí encuentros con ellas fuera de la cancha, como para tratar de acercarme a su lenguaje, ¿no es cierto? Ahora, mi pregunta es, más allá de la diferencia generacional, esto de la disciplina, que nosotros crecimos con eso, los entrenadores de esta edad crecemos con esto de la disciplina, de esto, como usted decía, y que Daniel Maffei también dijo, ¿cómo haces para ponerte una remera, para saber, para enseñarles? ¿Y cuál es el límite entre la disciplina y que ellos no lo tomen como algo que los impacta mal, como usted decía? O sea, ¿cómo se trabaja la disciplina con esta diferencia generacional? Hacerles entender que a veces para todos hay que hacer algo y es para todos igual, más allá de que a uno más o menos, porque hay situaciones en las que uno tiene que trabajar para todos igual. Sí. Es que en realidad generalmente se trabaja para todos igual porque son todos iguales. O sea, es como lo que decía hace un rato, son todos adolescentes. Tenés adolescentes de 35 dentro del equipo. Entonces, básicamente es no separar tanto como antes los grandes de los chicos, sino que todos son más o menos lo mismo. O sea, están todos dentro del mismo parámetro generacional, por decirlo de alguna manera. Ahora, ¿cómo? Y yo digo siempre, yo te enseño a pescar, no te voy a dar el pescado. Entonces es trabajar esto, ¿no? Parte de esto, de situación de el paso a paso, que decía Mariano recién, va dando pequeños pasos. Bueno, hay que enseñarle al jugador que vaya dando pequeños pasos. Respecto a, estas son las pautas. Lo que pasa es que muchas veces, uno de los errores que he visto yo, y esto es obviamente una humilde observación, que he visto yo muchos entrenadores de mi generación, ¿no? Y obviamente los que vienen formados por los entrenadores de mi generación, es dar por sentado que el jugador tiene que saber. Y el jugador no siempre tiene que saber, porque a veces uno pierde de vista cuál es el nivel de formación que tuvo ese entrenador, ese jugador, o en lo técnico, o en lo táctico, o en lo personal, en lo humano. Entonces, si vamos a la disciplina, y el jugador tiene que saber que cuando llega acá, tiene que... No tiene por qué saberlo. Hay que marcárselo. O sea, ¿cuál es el problema de marcar pautas? De decir, hay que llegar temprano, hay que hacer esto, hay que hacer tal cosa, hay que hacer tal otra, o sea, son pautas. Después, el que saca los pies del plato, obviamente la manera siempre es tratar de que comprenda, y si no, bueno, vendrá la sanción, o lo que fuere. Que eso opera en todos los vestuarios, ¿no? Las multas. El tema es, ¿pongo una multa para qué? ¿Y de qué manera? Porque también a veces eso genera rispideces dentro de los grupos y dentro de las relaciones con el entrenador. El punto es explicar el porqué. Está bien, entonces está bien, por ejemplo, los reglamentos que nosotros hacemos, o reglamentos para el equipo, están bien. Sí. Digamos, porque es una forma de pautar acuerdos. El punto es que muchas veces el reglamento es bajado y el jugador, por la nueva forma de comprender, por el nuevo enlace cognitivo, por decirlo de alguna manera, en términos psicológicos del jugador, la nueva manera de entender, el jugador no siempre recibe lo mismo que vos le estás transmitiendo. Entonces yo digo siempre, y esto lo digo ¿no? Hay que trabajar a prueba de boludos, digo siempre. El más importante que yo encuentro siempre está frente a mi espejo, ¿no? Lo veo todas las mañanas o cada vez que me presento. Entonces, si yo trabajo a prueba de boludos conmigo, también trabajo con los demás. ¿Y cómo hago eso? Bajando el mensaje
y no dando por sentado que el tipo entendió. No tiene por qué haberlo entendido. O sea, yo pongo el ejemplo, a mí me ha tocado trabajar con muchos entrenadores de básquet, ¿no? Por ejemplo, y me tocó trabajar con uno que daba unas charlas técnicas espectaculares, que eran muy claras, desde lo táctico, muy didácticas, muy prolijas, pero los jugadores no lo entendían. Entonces, claro, yo desde mi estado de relajación... No, vos no eras, Loro. A vos te entendía, Loro. Prolijo, así que... Por eso aclaré lo de prolijo. O sea, muy prolijo, muy didáctico, muy claro. Para mí era fantástico, yo lo entendía, a mí me encantaba la charla técnica, pero el equipo después no lo plasmaba en la cancha. Bueno, ahí había que ajustar el canal comunicacional. Bueno, pero ahí entraba lo que era transmitir, ¿no? ¿Qué Exacto. capacidad tiene uno de transmitir y de llegarle al otro, más allá del lenguaje, más allá de la diferencia generacional? Pero el día que me senté a charlar bien con el entrenador, me dice, enojado, ¿no? Porque llevábamos un par de partidos perdidos, y yo trataba de explicarle que había, con mucho tacto, obviamente, ¿no? Porque no le voy a decir, che, mirá, te estás comunicando mal, estamos perdiendo por eso. ¿Cómo buscás la manera de a un tipo que es tu jefe, explicarle que tal vez hay algo que no está funcionando del todo? Bueno, cuando me entendió el concepto me dice, Germán, estos tipos ganan, no sé, estamos hablando hace unos años atrás, estos tipos ganan más de 100 lucas, son profesionales, algunos son jugadores de selección, ¿qué me estás diciendo? Bueno, entiendo. Que si querés ganar tenés que mejorar el mensaje. Fue, en términos mucho más políticos, lo que le terminé transmitiendo. Se fue enojado y me dijo, pero empezamos a trabajar sobre eso y la charla técnica terminó siendo 100 veces mejor. O sea, no 100 veces mejor, para mí siguió siendo igual, siguió siendo espectacular, pero fue 100 veces más clara para los jugadores, porque había 2, 3 tips tontos que había que ajustar para que el jugador se terminara de involucrar y no se distrajera. Pero bueno, el nivel de comprensión del entrenador táctico, ¿no? Aparte, pensemos en términos psicológicos, el entrenador está proyectando en una charla técnica lo que quiere que pase en la cancha, y a veces el jugador no lo entiende, o porque tácticamente no le da, o porque mira su sector del campo, mira su apetencia personal, y no está mirando la globalidad desde la calidad de concepción táctica que tiene el entrenador y desde la mirada global que tiene el entrenador. Por eso es muy importante ajustar el mensaje, ¿no? Primero, variando la escala, entrenador-jugador, sabiendo que son dos entidades y maneras de resolver cognitivamente las cosas totalmente distintas, y por otro lado, teniendo en cuenta que ahora estamos trabajando con chicos de una formación especial, como los millennials o los centennials, ¿no? Que tienen una concepción. Germán, en ese camino por conseguir una mejor comunicación en la toma de decisiones, etcétera, etcétera, con otra generación, ¿cómo juega el hecho de hacerlos participar en la toma de decisiones? Si puede ser que ese hacerlos participar pueda hacer quedar al entrenador como con menos autoridad, como que está delegando en los chicos, hablando de chicos, decisiones, o cuando a lo mejor los haces participar buscando una respuesta A, pero los chicos te llevan a una respuesta B, ¿cómo haces para después decir, a ver, como ejemplo, tenemos que ir todos ponernos todos una misma remera, la remera del club, porque tiene el logo del sponsor? Entonces le preguntás, a ver, ¿qué les parece, chicos? ¿Les parece mejor que vayamos todos con la misma remera, bla, bla, bla? Y lo inducís por 2 o 3 cosas que a vos te parece que los puedes llevar ahí. Y los pibes te dicen, no, mejor a mí me gusta ir con la remera mía. Y tienen que ir todos con la misma remera. ¿Cómo volvés? Lo que pasa es que hay cosas que a la hora antes de empezar a transmitir información desde ese estilo, lo que hay que tener claro es qué cosas vas a ceder y en qué cosas vas a participar al otro y qué cosas no tienen posibilidad de participación. O sea, si por contrato hay que bajar con la remera blanca a comer, hay que bajar con la remera blanca a comer, porque si no vas a tener una sanción porque el sponsor paga por esto. O sea, es una cuestión de comprensión. A veces el jugador o el chico, por decirlo de alguna manera, no entiende esas cosas porque la primera reacción natural que tiene el adolescente, no se olviden que dirigen adolescentes de 35, el adolescente es la rebeldía. Entonces le decís, hay que bajar con la remera blanca, y te viene con la remera negra. Y estamos todos de blanco y él de negro.
Entonces lo que hay que hacer a veces es tomarse el tiempo de explicar por qué la remera blanca para almorzar, la remera negra para tal cosa. No, yo quiero la negra. Bueno, si se componen todos de acuerdo con la remera negra, está todo bien. Pero el punto es que el concepto es todos con lo mismo, por contrato, por esto y por esto, y que si no, merita una sanción. O sea, hay cosas que no son negociables. Y hay cosas que sí. Te habrá pasado 1000 veces a vos o a muchos de ustedes que, y no, zona o hombre. Y el jugador a veces te dice, bueno, está bien, vamos a zona, y va a zona sin ganas, no convencido de que tiene que ir a zona. Entonces, al segundo triple que te comiste, el tipo te mira como diciendo, viste, tenemos que defender hombre. Y el problema no es que la zona está mal mandada, la zona es lo que amerita, pero el tipo la está ejecutando mal. Por eso vienen los triples y por eso inconscientemente te estás saboteando. ¿Por qué? Porque no entendió el mensaje. Entonces, bueno, no querés defender zona, bueno, defende hombre de esta manera. Y a veces es cuestión de cómo trabajás esas situaciones desde lo comunicacional para saber en qué lo vas a comprometer y en qué no. Pero implica mucho conocimiento y mucha paciencia. Es un cambio de paradigma en lo comunicacional. Es un cambio muy importante que parece muy grande y tal vez no es tan grande. O sea, hay que trabajar sobre entender qué está el otro dispuesto a dar. Bien. Germán, hacemos una de las últimas preguntas de Colombia. A ver, Ferrer Fonseca Bastidas, de Tunja, Boyacá, Colombia. Adelante con el micrófono. Nos gusta escuchar el acento colombiano. Perfecto. Muy bien. Buenas tardes para todos, mucho gusto. Mi nombre es Ferrer Fonseca. Ya he tenido la oportunidad de ser técnico AFA también en Argentina. Mi inquietud, doctor Germán, son dos cositas. Yo anteriormente le comenté a usted una preguntita que es dentro del mal enfoque que se está haciendo dentro de la parte de iniciación, formación y proyección de los deportistas, indiferente al futbolista, basquetbolista, etcétera, todos los deportistas. Usted me comentó y me contestó sabiamente ahorita, pero tengo una inquietud mucho más allá, es en su forma de ver las cosas y en su psicología. En su opinión, ¿la situación genética es influyente en la generación X actualmente? Yo estoy convencido que, y esto no es una cuestión de apreciación solamente, sino que hay obviamente comprobaciones científicas, ¿no? De desarrollo y de estudios de que tienen que ver con que, obviamente que la transmisión genética tiene que ver, pero más allá de la transmisión genética, lo que termina moldeando es el factor ambiental. O sea, sí, hay una transmisión, una idiosincrasia social, una transmisión genética de padre a hijo, etcétera, etcétera. Eso es innegable. Por algo tu hijo es parecido a vos y el mío es parecido a mí. Y sale con alguna situación de una tendencia, pero después lo que lo termina moldeando es el ambiente y la educación que recibe a través de estímulos, frustraciones, situaciones, el nivel educativo y cómo lo van formando. Por eso digo que siempre es muy importante. Se habla de la inteligencia emocional y hay dos niveles que vemos los psicólogos deportivos que apuntan a. El primer nivel de educación respecto a las emociones tiene que ver con la relación madre-hijo y cuando el chico es un bebé. Pero después cuando el chico, a veces a muy temprana edad, 5, 6, 8 años, traba relación con un entrenador, esa relación termina siendo una relación muy importante y muy determinante desde lo emocional y que marca cómo el chico va a responder después a la frustración en lo deportivo y muchas veces lo va a arrastrar a su vida personal. Por eso es alarmante a veces algo que pasa en muchos deportes formativos, que tenés no sé, sobre todo pasado en los deportes no profesionales, ¿no? Y en el básquet también ha pasado bastante. Jugador bueno que lo querés retener y que no le podés pagar un sueldo, entonces le das los mini o le das la categoría formativa o la escuelita, y no está preparado. ¿Qué estudió? ¿Cómo se preparó? ¿Cuál es su virtud? Juega bien, lo quiero sostener en el equipo de primera. Listo, arruinaste casi toda una generación de jugadores por lo general. Pasó en el fútbol, pasó en el básquet, pasa en el handball, pasa en el vóley, pasa en todos los deportes que no tienen un desarrollo estructural deportivo importante. Se quema el proceso formativo por darle a alguien que no está capacitado. Ahora, claro, la mayoría de los entrenadores quieren ser entrenadores de primera y a veces empiezan siendo entrenadores de formativa pensando ser entrenadores de primera y dirigen con una especie de, ¿no?, esquizofrenia en términos psicológicos o bipolaridad de ¿a dónde voy? ¿Qué estoy haciendo? Bueno, yo he visto entrenadores de mini marcar sistemas
y practicar sistema para ganar un partido, ¿no? Y son cosas aberrantes a veces, o tratar a chicos como si fueran mayores. Y eso marca también la inteligencia emocional o el nivel de respuesta emocional de los chicos y su nivel de tolerancia a la frustración. Es un segundo estadio en el cual el chico en lo deportivo, al ponerle tanto amor, tanto empeño y tanto acompañamiento familiar, termina deformándose a veces, si venía bien formado de la casa, por estar en manos de alguien que tal vez no está capacitado para guiarlo. Doctor Germán, una acotación. Casualmente, nosotros estuvimos, varios creo, los compañeros que están integrando hoy esta conferencia, participamos ayer de lo que es la conferencia en la parte de la epigenética. La dirigió el doctor Juan Manuel Benavides, un especialista en el ramo. Se hablaba mucho y él enfocó una situación que, pues a mi parecer, y no sé, en la parte psicológica, si usted a bien tiene, es el desarrollo genético y normal que se le debe dar al niño desde su primera infancia para lograr tener un buen deportista e inclusive un buen ciudadano. Usted está, en su opinión, es decir, los pasos a seguir de lo que es un bebé, del tiempo que se necesita para que el niño empiece a mostrar sus manías en el año, luego hasta los 2 años, luego a los 3 años, inclusive se habló en la parte deportiva que se llega al máximo de los 8 años, inclusive se habló que Albert Einstein logró, obviamente, a los 4 años caminar y hablar. Entonces son cosas que dentro de esta nueva ciencia que es la epigenética, ayer causó mucha curiosidad y hoy la pregunta mía es para usted, en esa referencia, ¿cuál es su opinión? Mi opinión es que somos todos diferentes, y vos estás hablando de que Einstein caminó y habló a los 4 años, y yo tengo un hijo que habló a los 10 meses y caminó a los 10 meses, y no es más brillante que Einstein. Perfecto, pero el desarrollo, me refiero a que es adecuado el desarrollo normal en el ser humano, es decir, por ejemplo, la parte psicológica, lo que hablamos ahorita del tema de aquellos jugadores que se pierden a la edad, lo que usted habló ahorita, adolescentes de 25 años, 30 años, adolescentes, hablamos comillas, que llegan al término profesional, pero su iniciación y su formación en el momento no fue adecuada para llegar mentalmente preparado. Es decir, para mi concepto ahorita, no sé si en la parte psicológica, es que la parte mental del deportista hoy no es tan fuerte, ¿sí? Hoy no es tan fuerte debido a todo el panorama que rodea la parte de la tecnología y todas esas situaciones que está desbaratando en su causa toda una formación de principio y se termina hoy con la tecnología. En su opinión, ¿eso a qué se debe? ¿Qué tiene que ver mucho por la situación humana ahorita del desarrollo genético? Es que en realidad, independientemente de lo genético y metiéndonos estrictamente en lo psicológico, el ambiente en el que se están desarrollando los chicos, y en este punto tiene que ver mucho la tecnología y mucho aquello que yo mencionaba de que estamos educando robots, hay una situación de sobreprotección en el ambiente deportivo, al menos aquí en Argentina, ¿no? Sobre los chicos que se van educando en el deporte. Todo chico o chica que tiene algún nivel de proyección, ¿no? Acá Argentina es fútbol y el resto, ¿no? En cuanto a desarrollo económico, pero sacando el básquet, que es un deporte de un desarrollo importante, y sacando de los deportes que tienen más desarrollo, agarrás una nena que juega al hockey, que no va a ser profesional nunca en Argentina, pero como puede ser leona, y bueno, entonces mamá y papá sobreprotegen a la nena. O sea, hay una cuestión de sobreprotección del chico que tiene un talento deportivo. Seguramente muchos de ustedes vieron la película o el corto español 6 contra 6, y el corto 6 contra 6 muestra muy clara esa situación, ¿no? De cómo en una misma familia, un chico que tiene un desarrollo deportivo, si papá tiene ganas que el nene se desarrolle deportivamente, lo va a sobreproteger más que a lo hermano o a la hermana que no hace deporte. Entonces esa situación de sobreprotección del chico, esa situación de sobreprotección que se hace en las instituciones a veces con el chico que tiene medianamente talento, hace que el chico no siempre termine desarrollándose. ¿Por qué? Porque está tan sobreprotegido y tan cuidado que ante la primera adversidad se derrumba, ¿no? A mí me pasa mucho en el consultorio recibir chicos, generalmente no me lo trae el papá del nene que juega más o menos, me lo trae el papá del nene que ya a los 13, 14, 15, el nene pinta o los entrenadores le vendieron que el nene va a ser crack. Y la mayoría de las veces, 9 de cada 10 de esos no llegan a nada. Salvo que, bueno, obviamente trabajen desde el factor humano y desde el factor familiar para terminar de limpiar esa sobreprotección, ¿no? Y hacer que el chico logre desarrollarse. Si no, lo sobreprotege el papá, lo sobreprotege el entrenador en el club, lo sobreprotege el entrenador de las selecciones formativas, y el chico está en una burbuja.
Y esa burbuja después cuando salta al profesionalismo, por ejemplo en el básquet, y bueno, vas a la cancha de, no sé, vas a una cancha importante donde tenés un cierto marco de presión y tu nivel de fortaleza mental y tu nivel de convicción y tu autoestima y tu confianza se hunden, se pinchan como un globo. Por eso el tema es cómo trabajás desde el proceso formativo esa situación que hoy desde lo social, familiar, ya está empastada, ya está adulterada, por decirlo de alguna manera. Entonces, a veces uno trabaja desde ese lado, ¿no? Tratar de hacerle mostrar al chico que tiene que crecer desde lo individual, independientemente de su entorno. Pero el entorno es fagocitante, termina hundiendo y alterando un montón de este tipo de situaciones. Pablo, Bueno, Germán, ya llevamos 2 horas casi, y la verdad que estaría para quedarse mucho más. Cariñosamente te lo digo, sos un pedazo de bestia que me gustaría tener en todos los equipos, porque ojalá no solamente el básquet, sino en todos los deportes haya un espacio para un psicólogo deportivo. Creo que hoy en el 2020 es fundamental, así que creo que yo personalmente te quiero agradecer muchísimo porque me has aportado muchas herramientas. Acá veía a alguien que decía si el PowerPoint lo vas a compartir, pasáselo al loro, pasáselo al loro que después lo mandamos por los grupos. Y bueno, desde ya muchísimas, pero muchísimas gracias. Fue apasionante escucharte, así que te agradezco. Y bueno, les recuerdo a todos, mañana está J. Cuspinera, defensa del hombre alto, y el sábado Juan Ignacio Pepe Sánchez, loro cerrado. Bueno, ¿cómo habrá sido la charla de interesante, Germán, que Colefi intervino solamente un par de veces y es Juan el preguntón? Así que lo tuvimos ahí escuchando atentamente. Bueno, yo no puedo... Lo que estaba pensando es que una de las charlas más largas que tuvimos fue la de Pesic. Y indudablemente ahora tuvimos al Pesic de la psicología. Así que nos podemos dar por absolutamente satisfechos. Germán, un placer escucharte, si bien podemos hablar muchas veces y casi todos los días, y espero que todos los que te han escuchado acá en la sala y por el Facebook lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Así que 1.000.000 de gracias por tu tiempo. Bueno, muchas gracias a ustedes por la convocatoria, por la buena onda, por el respeto y por abrir las puertas para que se pueda difundir un poquito más esto del rol del psicólogo y las herramientas que puede aportar un psicólogo. Ojalá algún día no tengamos que estar hablando de esto y podamos estar hablando de cuestiones más profundas que tengan que ver con la psicología y el desarrollo. Les agradezco mucho por la invitación y como dije recién, ha sido un placer compartir este momento con todos. Bueno, nos vemos mañana, chicos. Gracias, Germán. Les dejamos el celular de Daniel y el mío para que los que no están en el grupo se puedan comunicar. Así, cuando Germán se lo pase al loro, ahí distribuimos el PowerPoint. Gracias y hasta mañana. Chau, chau. Gracias de Lima, Perú, a todos ustedes por el trabajo. Muchas gracias. A todos, muchas gracias de parte de Colombia, para todos, muchas gracias. Muy amables. Muchas gracias, Dios les bendiga.